Vale, pues venga. Pues de nuevo buenas tardes y bienvenidos a todos a esta casa que, como bien ustedes saben, se llama Centro Asturiano de Madrid, que tiene más de 142 años, ahí donde lo ven ustedes, ¿vale? Y que se constituyó como centro el 2 de octubre de 1881. Así que este 2 de octubre de 2023 pues hacemos 142 años ya. Esto es un pequeño rincón de Asturias y aquí en este pequeño rincón, que es como muy familiar y muy de amigos, viene a presentarnos un amigo más de esta casa. Sí, señor. Es un nuevo, casi, a ver si casi hijo adoptivo, casi, ¿eh? Viene a presentarnos pues un nuevo libro, que como ustedes sabrán seguramente tiene como título Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Bueno, Luis Antequera es abogado y economista. Este es su último libro, pero tiene un montón de libros publicados. Es autor de Jesús en el Corán, El cristianismo desvelado, Derecho a nacer, Cristianofobia, De Saulo a Paulo, El rabino que se cayó del caballo, Historia desconocida del descubrimiento de América, que ese es el penúltimo, ¿verdad? Este es el último, presentado aquí también en esta salón de actos, y también es contertuliano en programas de radio y de televisión como Diálogos con la Ciencia y En Forma, así como articulista en diversos medios. Dirige los programas radiofónicos Con otros ojos y Esta no es una semana cualquiera, conferenciante de éxito, con más de 50 ponencias, yo creo que más, ya, eso ya lo has pasado, ya estamos en torno a los 100, ¿no? Sí, casi. Sí. Ese dato hay que actualizarlo. Muy bien, hay que actualizarlo, perfecto. Siempre en el ámbito cultural. Le gusta muchísimo, ¿verdad?, investigar cosas de historia, de religión, o sea, lo que es el ambiente cultural, musical también, pero todo lo que será el artístico, ¿no? Sí. Mundo en el que me introdujo al todo el mundo tiene que saber. Bueno. Sí, así es. Asimismo es fundador del Club de la Tertulia, con más de 100 actos celebrados en los que han intervenido importantes personajes de la actualidad nacional. Miembro del grupo de pensamiento Foro Diálogos para el Desarrollo, es además, como ya he dicho en un primer momento, gran colaborador de esta casa asturiana, como miembro del coro Ecos y colaborador en la revista mensual Asturias, que se edita todos los meses, donde desde hace ya unos cuantos meses, por no casi... ¿Algún añito ya? Bueno, quería decir, sumar así meses, ¿no? Pues dedica su buen hacer a descubrir cosas de personajes históricos relacionados con Asturias, ¿verdad? Y cosas muy interesantes. Así que les animo a que lean también la revista que se publica, que Luis también hace, que divulga, ¿no?, los diferentes artículos que hace, ¿vale?, a través de las redes sociales. Y bueno, y estamos encantados de que siga colaborando con el Centro Asturiano de la manera tan activa como lo hace. Así que sin más, quiero dar las gracias. Creo que la palabra, vamos a ser encantados de esta charla, que luego haremos un coloquio si la gente se anima, ¿verdad?, a preguntar. De eso se trata. Y bueno, pues muchas gracias y nada más, adelante con la explicación. Pues muchísimas gracias, Almudena. Ya sabes que me siento en casa en el Centro Asturiano, yo que soy de múltiples orígenes, porque mi madre es argentina. Si me voy a mis bisabuelos tengo 5 nacionalidades en mi árbol genealógico. Soy boliviano, soy argentino, soy chileno, soy alemán y soy español. Y dentro de la rama española, soy de Tenerife, soy de Las Palmas, soy de Ronda, aquí hay algún buen amigo rondeño que me acompaña hoy, y soy de Madrid, y soy de Cartagena, y finalmente mi padre de Madrid. O sea que este es el origen que tengo, y finalmente, con este origen tan variado, pues he hecho muy buenas migas con los asturianos. Es una cosa curiosa, desde hace, pues ya camino, ¿qué?, 12 años, una cosa así, Pues un buen día terminé aterrizando aquí, me puse a pegar alaridos con esta señorita tan guapa que tengo a mi izquierda, y son ya 12 años de cantar juntos, y de cantar luego a partir de ese momento en otros coros también. Ya adquirí la confianza para hacerlo, porque yo no sabía ni que era capaz de cantar, porque no tenía la menor idea. Yo soy de esas personas que ni siquiera cantaban en la ducha. Fíjense ustedes, son pocos, pues yo era uno de esos.
Y nada, y acabé pues de esa manera muy vinculado al centro asturiano, y aquí he presentado pues prácticamente, yo creo que casi todos los libros que he ido sacando han terminado en un momento u otro siendo presentados en esta casa. Y este es el séptimo, y del que vamos a hablar hoy, tema curioso, hasta donde yo sé nadie lo ha tratado en el modo en que lo hago yo, es un enfoque más bien histórico, no esperen ustedes que sea un enfoque teológico, ni muchísimo menos, casi diría que ni religioso, es meramente histórico, porque es verdad que la crucifixión, la cruz, a base de verla en la puerta de las iglesias, a base de verla en las puertas de la propia casa de uno, pues ha acabado perdiendo parte de su significado, ya no representa el atroz tormento que realmente fue, y más bien es lo contrario, es sinónimo de valores tan cristianos y tan humanos y tan maravillosos como la amistad, la verdad, la trascendencia, tantas cosas. Entonces, pues me pareció que era conveniente recuperar el aspecto inicial, histórico del suplicio, darle un poquito a conocer qué era la cruz, porque también la tenemos muy mal entendida, y van a tener ustedes ocasión de verlo a lo largo de esta charla, y bueno, y por eso se escribió este libro. Lo primero que tengo que decir sobre este libro, antes de entrar a enseñarles, porque esta es una charla que no suelo hacer yo, muy iconográfica. Normalmente presento mis libros nada más que mediante la palabra, pero aquí me pareció que era muy apropiado acompañarlo con imágenes que realmente nos sirvan para comprender aquello de lo que se habla, ¿no? Y decía que lo primero que les quiero decir sobre el tema de la crucifixión es que aunque todos lo tengamos interiorizado principalmente como una manera de aplicar la pena capital, una manera atroz de aplicar la pena capital, mucho más que una manera de aplicar la pena capital fue otra cosa, fue un arma de guerra. Yo no puedo dar datos, no tenemos tantos datos en las fuentes como para dar datos ciertos y certeros e indiscutibles, pero tiendo a pensar, después del estudio que he realizado, que por cada crucifixión que se produjo como aplicación de la pena capital, podemos estar hablando de 5 o 10 que se produjeron en el curso de una batalla. Lo normal para los romanos era terminar las batallas con una buena crucifixión, y no solo para los romanos, sino para muchas otras civilizaciones anteriores. Se suele decir que las crucifixiones más antiguas, el momento primario, inicial, en el que se empiezan a producir crucifixiones, es el siglo VII a.C., que todo esto habría nacido en Persia. Persia es el actual Irán, para que se hagan ustedes una idea, incluso si quieren un poco ustedes Irak. De ahí va avanzando hacia el oeste, buscando dos caminos diferentes. Por un lado la adoptan los griegos, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el oeste y hacia el norte, y hacia el oeste y hacia el sur la adoptan los cartagineses. Y de los contactos que tienen los romanos, tanto con los griegos como con los cartagineses, acaban haciendo los romanos su propia utilización de la cruz y llevándola al esplendor del suplicio, si esto se puede decir. Realmente son los romanos los que más crucifixiones van a practicar, pero no ni muchísimo menos los únicos. Alejandro Magno, por ejemplo, tenemos conocimiento de que iba avanzando por Asia a base de celebrar, si me permiten ustedes la palabra, crucifixiones masivas allí por donde pasaba. Es decir, víctimas de Alejandro Magno en una cruz se pueden contar por miles, por muchos miles, por 10.000, por 15.000. Tenemos testimonio, por ejemplo, de una sola crucifixión que afectó a 2.000 personas. Esta imagen con la que abro esta charla es como se imagina un pintor ruso que se llama Fyodor Bronikov, el final de la rebelión de los esclavos de Espartaco, de la que todos ustedes han oído hablar. Son una serie de crucifixiones masivas que están muy bien testimoniadas en las fuentes, que ocurrieron en la Vía Apia. Si han ido ustedes a Roma, que pues uno de los monumentos a visitar es la Vía Apia, es magnífica realmente, circular por lo que era la Vía Apia. Hay kilómetros de Vía Apia que todavía han llegado a nuestros días. Pues en esa calzada, que todavía es visitable al día de hoy, se produjeron en un momento determinado una serie de crucifixiones masivas de esclavos, los esclavos que se habían rebelado contra los patricios romanos. Este cuadro me sirve a mí para iniciar esta presentación a partir de analizar lo que son sus aciertos y a partir de analizar lo que son sus errores.
Pues bien, aciertos tenemos varios. Estamos aquí viendo, por ejemplo, una serie de cuervos, que seguramente serían los que terminarían con la vida de muchos de estos crucificados, incluso antes de que lo hicieran los clavos, o las flagelaciones, o cualquier otro suplicio que sufrieran en la cruz, simplemente a base de comerse las entrañas de personas que estaban absolutamente indefensas y que constituían un pasto maravilloso para alimentarse. Tenemos aquí también esta tormenta, muy ilustrativo, de todas las penalidades de tipo meteorológico que podía sufrir un crucificado. Tengan ustedes en cuenta que uno de los aditamentos más importantes de una crucifixión es que es un suplicio que puede durar larguísimo tiempo. En el caso de Jesús solo duró 3 horas, entre 3 y 6, según combinemos los testimonios que aportan los distintos evangelistas, pero este suplicio estaba llamado a durar por lo menos un día, si no 2, 3, 4 y hasta 9 días, que tenemos algún testimonio de crucificados que estuvieron colgados en la cruz durante 9 días. Imagínense ustedes todo lo que hay que pasar durante 9 días en situación de absoluta indefensión, de inmovilidad, de atrofia de los músculos, de los huesos, todo lo que puedan ustedes imaginar en ese sentido. Es que no hace falta mayor suplicio, no hace falta haber pasado ni por una flagelación, ni por una coronación de espinas, ni por un apaleamiento. El solo hecho de estar 9 días inmovilizado en una cruz, a merced de todas las penalidades de tipo meteorológico, pues es que no hace falta pasar por mayores penalidades. Por lo tanto, aciertos, las inclemencias meteorológicas, el perrito este, que está aquí también esperando su turno, pues de encaramarse a la cruz y llevarse su bocado. Los cueros, errores, pues no crean ustedes que las crucifixiones eran tan bonitas, si quieren ustedes, como esta, unas cruces perfectamente hechas, perfectamente ensambladas, lo que es el patíbulo en lo que es el estípite. No, cada cruz tenía su forma. Unas personas eran crucificadas en árboles, otras eran crucificadas simplemente en un poste, en un estípite, sin ni siquiera patíbulo. El patíbulo no tenía por qué estar tan bien colocado, podía estar colocado de manera diagonal, como fuera, porque otra de las cosas que se busca en una crucifixión es el escarnio, es la humillación de la persona que cuelga en la cruz. Por supuesto, está desnuda, otro de los errores que comete este pintor cuando hace esta representación. Este señor es absolutamente inviable en una crucifixión, empezando porque está defendiéndose de las inclemencias meteorológicas, que es precisamente lo que se buscaba, que no pudiera hacer eso. Pero además la humillación del ser humano, la completa desnudez. Yo creo que una minoría, por no decir ninguno, de las personas crucificadas lo fueron por algún tipo de prenda que sirviera para cubrir alguna parte de su cuerpo. Por lo tanto, ya les he dicho aciertos y errores en este cuadro, en esta representación que nos hace el pintor ruso Pronikov. Bien, esto es otra crucifixión de tipo masiva y al terminar una batalla. Esta es una representación de una de las batallas que se producen en las guerras judeo-romanas. Las guerras judeo-romanas empiezan en el 60 a.C. y terminan en el 135 después de Cristo. 2 siglos de guerra prácticamente continuada, con treguas, con momentos de paz, pero con una situación que en todo momento es complicada. Palestina fue, de todas las conquistas romanas, la más complicada. Y Flavio Josefo, que es el mejor cronista que tenemos de estas guerras judeo-romanas, nos habla de esta batalla de Jerusalén, en la que se produjeron miles de crucificados, pero en los muros de Jerusalén. Por descontado que Jerusalén no tenía esta forma que representa aquí el grabador, de una forma completamente distinta, y también comete un error el grabador cuando nos representa estas cruces perfectamente hechas sobre la que colgaban los judíos, porque no era así. Esta crucifixión de la que nos habla Flavio Josefo fue colgados todos ellos en las murallas de Jerusalén, en las vigas de las murallas de Jerusalén, atados, colgados, miles de personas. Pero se trata de otra crucifixión masiva al término de una batalla, y por eso la traigo aquí. Entramos ya en el campo de las fuentes. Vamos a ver. A la hora de analizar las fuentes que me han servido para hacer este trabajo, evidentemente hay una serie de fuentes clásicas, que son prácticamente todos los autores griegos y todos los autores romanos. No hubo uno solo que se privara de hablar de la crucifixión.
La crucifixión era un espectáculo absolutamente cotidiano de las personas de aquella época, como puede ser hoy día el cine, un mundial de fútbol, un partido de fútbol, era algo que muchas ciudades del Imperio Romano estaban obligadas a conocer prácticamente, no digo que a diario, pero semanalmente, cada mes, se producían crucifixiones sin ningún tipo de problema. Pero evidentemente también hay que entrar en una crucifixión muy concreta de la historia porque es la que mejor nos informa sobre lo que era el suplicio de una crucifixión. Mejor y al mismo tiempo nada, ya tendremos ocasión de hablar de ese tema. Pero evidentemente si hay una crucifixión que ha transformado la historia y una crucifixión que conocemos bien, esa crucifixión no es otra que la de Jesucristo. Y por lo tanto, para conocer los hechos relativos a la crucifixión de Jesucristo, no nos queda otro remedio que recurrir a los 24 textos que forman el Nuevo Testamento, textos llamados canónicos, y entre los cuales los 4 evangelios que nos interesan a nosotros, las cartas de Pablo, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Lo que les traigo aquí es el Códice Vaticano, que se llama. Pero vamos a entrar en un tema que no deja de tener su cierto interés. El Códice Vaticano, cuando hablamos de códice hablamos de libro. Códice es sinónimo de libro. Aunque hoy día nos pueda sonar una palabra un poquito más técnica, tal, simplemente la manera de encuadernar una publicación era mediante el sistema de rollos, que lo ven ustedes, se lo imaginan ustedes en las sinagogas, un rollo que va haciendo así y se va viendo la lectura, y el otro sistema que empieza a imponerse precisamente en la era cristiana, y son precisamente los cristianos los que consiguen que este sistema se vaya imponiendo, que además es el sistema de códices, es decir, el sistema de libros. El Códice Vaticano es el códice completo del Nuevo Testamento más antiguo que ha llegado a nuestros días. Data del 300 y pico, del siglo IV. Fíjense ustedes que les he dicho, el más antiguo completo, porque si no es completo hay textos anteriores. Tenemos el papiro Chester Beatty, tenemos el papiro Bodmer, y tenemos una pieza maravillosa, extraordinaria. Es el papiro Raylands. El papiro Raylands es un papirito de apenas este tamaño, que recoge un pasaje del Evangelio de San Juan, que es concretamente el de la mujer adúltera, a la que salva Jesucristo de ser lapidada. Este papiro está datado en el año 120. Esto es impresionante. Esto es impresionante. No hay una sola obra clásica, ni romana, ni griega, ni muy posterior, prácticamente tenemos que llegar al Renacimiento, donde haya una proximidad tan grande entre el contenido escrito y un vehículo de ese contenido. Fíjense ustedes que la tradición asienta que el Evangelio de San Juan es del año 90 o del año 100, y ya en el año 120 tenemos un papiro que recoge parte del Evangelio de San Juan. Y además, para colmo, ese papiro no aparece en Éfeso, que es donde se habría escrito el Evangelio de San Juan, sino que aparece en Egipto. Lo que quiere decir que no solo ya se habían producido muchos manuscritos de ese, sino que habían viajado de manera muy profusa. Esto es absolutamente increíble y esto invalida una cantidad enorme de trabajos que se están haciendo sobre la datación de los evangelios. Yo no sé, francamente, cómo hay personas que pueden perseverar en esta idea de que el evangelio se escribió en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, no lo sé. Lo hacen de manera muy técnica, escriben libros farragosos y larguísimos, con unos argumentos impresionantes, que llegan a parecer incluso convincentes, pero que tropiezan con el papiro Raylands. Papiro Raylands lo invalida todo. El Evangelio de San Juan está bastante bien acreditado en la tradición cristiana, que es el último de los 4 evangelios. Se escriben primero los sinópticos, y 30 o 40 años después se escribe el Evangelio de San Juan. Pero es que les voy a regalar incluso la datación de los sinópticos. Lo mismo me da que los sinópticos se hayan escrito en el año 50, 60, 70. Se lo regalo a ustedes. Es decir, el caso es que la tradición asienta que el Evangelio de San Juan es del año 90 y del año 120 ya tenemos un documento que recoge el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, cientos de trabajos que se han venido haciendo durante el siglo XIX y el siglo XX están absolutamente invalidados por la aparición de este papiro, que por cierto pueden ustedes conocer si van a la biblioteca de Manchester en Inglaterra. Esto es la primera fuente de la que hablamos. Esta es otra segunda fuente que puede ayudarnos sustancialmente a conocer qué fue una crucifixión. Estamos hablando claramente de la sábana santa. Esta imagen que yo les traigo aquí, esto lo sabrán casi todos de ustedes, esto es un negativo. Si ven ustedes a Turín e intentan ver esta sábana, en absoluto van a ver esto. Van a ver un lienzo blanco en el que casi no se aprecia nada. Es al hacer un negativo de ese lienzo
y al intensificar los colores del negativo, que aparece esta imagen. Una imagen maravillosa, increíble. Se ha datado, por la prueba del carbono 14, esta sábana santa en el siglo XIII-XIV, no antes. Pero yo os voy a decir una cosa, un trabajo que yo mismo he hecho. Si se compara esta sábana santa, este trabajo anatómico, esta representación anatómica fabulosa de la sábana santa, con lo que estaban haciendo los artistas renacentistas italianos de la época, entre los cuales el gran Giotto, que representa un salto en el mundo del arte absolutamente increíble, uno de esos artistas que se puede hablar de él antes de Giotto y el después de Giotto. Si cogemos las representaciones que hacían estos artistas italianos, desmerecen muchísimo al lado de esta representación anatómica fabulosa que nos encontramos en la sábana santa. Alguien tiene que darme una explicación a esto. Es decir, si esto lo hizo un artista, lo hizo con conocimientos que no se tenían en la época. Son muy posteriores los conocimientos anatómicos, la representación humana que hace esta sábana santa al lado de lo que estaban haciendo los artistas de su época. Pues bien, esta sábana santa aporta mucha información. ¿Fue Jesucristo el que estuvo dentro? ¿Fue otra persona crucificada en el siglo XIII-XIV para conseguir hacer este monumento artístico absolutamente increíble? A eso yo no les voy a dar a ustedes respuesta. Conozco un montón de sindonólogos, si tienen ustedes interés en conocer la respuesta a ese tema, pues yo les pongo en contacto con ellos. Yo lo que les puedo decir es que la sábana santa aporta muchísima información sobre lo que fue una crucifixión exactamente igual a la producida en la persona de Jesucristo. Bueno, esto sería a partir de los trabajos que realizan los imagineros actuales. No me acuerdo cómo se llama, es Miñarro. Es un imaginero sevillano que a partir de la información que provee la sábana santa ha creado este ser humano que es el que habría estado cubierto por esta sábana santa. Es un imaginero sevillano de gran categoría cuyo nombre es Miñarro. Esta es la Veracruz. La Veracruz es toda una reliquia de la cristiandad, que también es más que cuestionable. Les voy a contar un poquito lo que es la historia. Y bueno, pues sirve igualmente para aportar alguna información sobre el trabajo que yo he realizado. Por cierto, hemos estado celebrando la festividad de la Veracruz hace solamente 3 o 4 días, el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz o de la Veracruz. Veracruz significa la verdadera cruz. Se habla de la invención de la Veracruz. Esto es un anacronismo, en realidad sería el descubrimiento de la Veracruz. Invención es un sinónimo de descubrimiento, solo que el lenguaje ha hecho circular cada una de las palabras por distintos vericuetos y hoy día tienen un significado diferente. La invención y descubrimiento es exactamente lo mismo. La invención o descubrimiento de la Veracruz se produce en el siglo IV. Ya Constantino es el emperador del Imperio Romano, se ha cristianizado, solo se bautizará al final de sus días, pero se comporta ya como un cristiano, tiene una simpatía cierta hacia la comunidad de los cristianos, despenaliza el cristianismo. A partir de Constantino ya no vuelve a haber ninguna persecución, y su madre, Santa Elena, que es cristiana, pues entonces se dirige a Tierra Santa a una edad cercana a los 75 años, por lo tanto estamos hablando del año 330, 340, 350, y a la búsqueda de reliquias, no a otra cosa, sino a la búsqueda de reliquias. Hace excavar todo lo que son los alrededores de Jerusalén, que es donde supuestamente se arrojaban las cruces de los condenados a la cruz, más allá de las murallas, y en un momento dado encuentra lo que parecen ser 3 cruces, y ya está, inmediatamente determina que esas son las 3 cruces del día de Autos, ¿no? Es decir, en la que colgaron tanto Jesucristo como los 2 ladrones. ¿Qué es lo que hace para determinar cuál de estas 3 cruces es la auténtica, es aquella en la que reposó el cuerpo de Jesucristo? Se hace traer una enferma, la enferma la reposa sobre la primera cruz, no sana, la reposa sobre la segunda cruz, sigue sin sanar, la reposa sobre la tercera cruz y pues supera la enfermedad y queda perfectamente sanada. Se determina que esa es la Veracruz. A partir de ese fragmento de madera, que sería la verdadera cruz, se van a hacer 3 grandes fragmentos. Uno de ellos se va a quedar en Jerusalén, otro va a ir a Constantinopla y un tercero va a ir a Roma. El de Jerusalén se perderá definitivamente muy pronto. Bueno, no tan pronto, se perderá. Primero lo secuestra un persa llamado Cosroes en el siglo VII, 600 años, 600 y pico, reaparece el fragmento de la Veracruz jerosolimitano, y luego ya cuando se produce la conquista definitiva de Jerusalén por Saladino, desaparece completamente y para siempre la Veracruz.
quedando algún fragmento muy significativo, curiosamente, entre los cuales el fragmento de la Vera Cruz más grande que ha llegado a nuestros días, que es el que podemos contemplar y admirar en Santo Toribio de Liébana, de 40 centímetros de longitud. Este fragmento de la Vera Cruz forma parte de lo que se llamó el fragmento jerosolimitano, es decir, esa parte de la Vera Cruz que se quedó en Jerusalén. Los otros dos fragmentos van a ir a Roma y van a ir a Constantinopla, y de ahí se van a repartir por todas las iglesias de la cristiandad. Seguramente ustedes habrán oído hablar de la famosa expresión de Calvino, en la que dice que con todos los fragmentos de la Vera Cruz que existen en las diversas iglesias de la cristiandad se podría hacer nada menos que un barco. Bueno, es una afirmación a todas luces exagerada, que a él le sirvió para lo que quería demostrar, que es que el culto a las reliquias era algo que no valía la pena, pero los estudios serios que se han hecho en la actualidad para ver qué volumen y qué dimensiones tienen todos los fragmentos de la Vera Cruz que han llegado a nuestros días, nos permiten hablar de una cruz de 3 metros de alto con un brazo de 1,80 metros. Este es un trabajo muy serio que ha sido acometido en tiempos bien recientes, primero en el siglo XIX y hoy día corroborado por un vaticanista en el siglo XX. Este es el fragmento de la Vera Cruz del que les estaba hablando a ustedes, el de Santo Toribio de Liébana, el más grande que existe en estos momentos en la cristiandad. Tenemos la suerte de tenerlo en España. Les traigo a esta señora también como una más de las fuentes. No se olviden ustedes que estamos hablando de las fuentes que me han servido para hacer este trabajo. Esta señora es la beata Ana Catalina Emmerich. Esta señora es una monja, sufría, como ven ustedes, de enfermedades y demás, y entre otras cosas lo que tenía eran visiones. Visiones muy realistas que se corresponden muy bien con todos los datos que conocemos de una crucifixión y con los datos que aportan los evangelios. En las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich se basa concretamente la película La Pasión. Aprovecho para decirles que cuando Juan Pablo II vio la película La Pasión, dijo así fue. Es decir, se corresponde perfectamente con la imagen que tenía San Juan Pablo II de lo que había sido la crucifixión de Jesucristo, y basada, por lo tanto, en las visiones de esta beata Ana Catalina Emmerich. Sus visiones sirvieron también para encontrar una edificación muy bonita en Turquía, que pasa por ser la casa de la Virgen. Sobre la Virgen existen dos tradiciones. Una vez que Jesús asciende a los cielos, la Virgen habría vivido en Jerusalén o habría vivido en Éfeso. Las dos tradiciones son igualmente válidas en el campo de la cristiandad. Pues bien, para corroborar la tradición efesiana, la tradición de Éfeso, aparece esta casita. Es una edificación romana muy bonita, una casita chiquitita, pero claramente hecha en tiempos de los romanos, y que apareció gracias a las indicaciones que dio sobre esa edificación esta señora, lo cual, pues, de alguna manera, pues, digamos que certifica, atestigua lo que eran sus testimonios, ¿no? La cruz es un elemento que va a tardar mucho tiempo en convertirse en uno de los símbolos del cristianismo. Los cristianos en el primer momento se niegan a aceptar la cruz como símbolo de su propia religión. Es algo demasiado infamante, demasiado cruel como para que lo acepten como el símbolo de la religión de la manera que lo estamos haciendo al día de hoy. Quiere esto decir que la primera y más antigua representación que tenemos de la crucifixión de Jesús es esta, que no la realiza un cristiano, la realiza, por el contrario, alguien que quiere reírse de los cristianos. Se llama Alexámeno adora a su Dios. Es un pagano que se está riendo de un cristiano que se llama Alexámeno y representa lo que es la crucifixión de la que está todo el día hablando Alexámeno. Esa es la razón por la que a Jesucristo lo representa con esta cabeza de burro. Pero es una crucifixión muy interesante. Primero, su datación. Se ha venido diciendo hasta la fecha que debería ser del siglo IV, principios del siglo IV, año 300 y pico. Hoy día hay otras teorías que hablan de que podría ser mucho anterior, muy anterior, y ser algo así como del año 90 después de Cristo, bien cercana a los hechos. Pero en todo caso se trata de una crucifixión muy verosímil, fíjense. ¿Y por qué dice Luis Antequera que es una crucifixión muy verosímil? Pues miren, por dos razones. Primero, por este supedáneum que aparece aquí, esta especie de tarima sobre la que el crucificado apoya los pies y no cuelga literalmente. Es muy posible que la mayoría de las cruces fueran provistas de un instrumento como este supedáneum. Porque este supedáneum, que en principio
ustedes podrían pensar, estaba llamado a producir una cierta comodidad en la posición del reo sobre la cruz, contribuye exactamente a lo contrario. Es decir, a que el reo esté tan suficientemente cómodo sobre la cruz que pueda seguir respirando, que pueda seguir haciendo ese fatigoso ejercicio de inspiración y expiración y por lo tanto prolongar así su suplicio. Si no existiera este supedáneo y los seres humanos colgaran literalmente de la cruz, ese suplicio tendría una duración muy corta, muy breve, tan breve como a lo mejor 1 hora y si llega. Hay que hacer un ejercicio durísimo, dificilísimo, de respiración en la cruz, en esa posición en la que se está, para prolongar la vida, y ese ejercicio llega un momento en que no se puede hacer si no es con la ayuda, por ejemplo, de un supedáneo. También podría ser de un sedile, es decir, de una silla, en definitiva, colocada aquí, a la altura de las partes pudendas, si quieren ustedes. Es también muy verosímil esta crucifixión porque aquí aparecen 2 cuerdas. Aparece una cuerda aquí y aparece otra cuerda aquí. Jesús necesariamente y cualquier crucificado pudo ser clavado. Y ahora les voy a decir a ustedes cómo sabemos que Jesús fue clavado. Pudo ser clavado, pero desde luego tuvo que ser atado. Es decir, mediante clavos no se consigue sustentar la persona de un reo a una cruz más allá de unos minutos. Más allá de unos minutos. ¿Cómo sabemos que Jesús fue clavado? Pues no porque nos lo digan los evangelistas, curiosamente, en el relato que hacen de los eventos de la crucifixión. Ya les he dicho que se produce una paradoja en el relato de la pasión de Jesús. Por un lado es muy minuciosa en explicarnos cómo fue el juicio, esa bofetada que le dan, la flagelación, cómo visita a Poncio Pilato, cómo visita a Herodes Antipas, tantas cosas, cómo le entregan, cómo le niegan. Pero sin embargo, lo que es el hecho de la crucifixión, los evangelistas lo sustancian con 4 palabras, con 3. Y lo crucificaron. No nos dicen más, no nos dicen si la cruz era alta o era baja, si era cruz latina o era cruz en X. No nos dicen si estuvo atado o estuvo clavado, no nos dicen ni siquiera eso. Ninguno de los evangelistas, cuando lleguen a casa lo buscan y me darán la razón. Ningún evangelista dice que fuera clavado. No nos dice si fue atado a la cruz, adherido a la cruz en el suelo y luego se levantó el conjunto cruz crucificado, o la cruz ya estaba erguida y se incorporó el crucificado sobre la cruz. Nada de esto nos lo dicen. Y lo crucificaron. Esto lo que significa es que era un espectáculo absolutamente cotidiano para los que estaban llamados a ser los lectores de esos libros. ¿Cómo sabemos que fue clavado? Pues por una escena tangencial, completamente tangencial. Jesús se aparece a 7 apóstoles, entre los cuales no está Tomás. Los apóstoles le dicen a Tomás que han visto a Jesús y Tomás les responde: no creeré hasta no meter los dedos en las llagas de sus manos y en la llaga de su costado. Esa es la pista que nos dan los evangelios de que Jesús fue crucificado. Para decirles todo a ustedes, no mentirles en nada, es verdad que luego San Pedro, en los discursos que hace a los judíos en los Hechos de los Apóstoles, en hasta 2 ocasiones va a decir: aquel al que clavasteis vosotros a la cruz. Pero estas son las 2 pistas que tenemos en los textos canónicos para saber que Jesús fue clavado. No nos lo dice ninguno de los evangelistas en el momento en el que nos lo debería haber dicho. Y Jesús fue clavado a una cruz. Esto no nos lo dicen. Simplemente dicen: y lo crucificaron. Por lo tanto, muy importante esta imagen, nos da muchísimas pistas. Miren, esta es la primera representación cristiana de la crucifixión. Hemos visto una representación que no era cristiana, muy temprana. Esta es la primera representación cristiana que tenemos de la crucifixión. Siglo V, 400 y pico. Está en la puerta de la Basílica de Santa Sabina de Roma, visitable, yo la he visto. Van ustedes a la Basílica de Santa Sabina, que es preciosa, según dicen, la que más se parece a cómo era San Pedro antes de la Gran Reforma del Renacimiento, y en su puerta se encontrarán esta talla de madera. Muchos errores en esta... daría la impresión de que quien ha hecho esta representación ha leído más bien a Flavio Josefo que los evangelios. Es curioso, porque si ven ustedes aquí, Jesús está crucificado en la muralla, en una muralla, en la muralla de Jerusalén, que es como Flavio Josefo describe las crucifixiones que se producen en las guerras judeo-romanas, pero no tiene nada que ver con cómo imaginamos a día de hoy la crucifixión de Jesucristo.
En lo que sí acierta el artista, muy bien, es en este pedazo de supedáneum, que hace posible que los tres reos estén en una postura de relativa comodidad en lo que es la cruz, con lo cual no están haciendo otra cosa que perjudicarse a sí mismos. En la cruz siempre se produce que lo que parece que es un tormento insufrible es lo que contribuye a una rápida muerte, y por el contrario, todo aquello que parece que está llamado a aliviar la situación del crucificado, pues lo único que contribuye es a lo contrario. Bueno, esta es una imagen que me llamó la atención, es una crucifixión de San Pedro. Solo decirles que en esta crucifixión de San Pedro, que aparentemente es tan atroz y tan terrible, seguramente la muerte se produjo con mucha prontitud, porque al estar boca abajo la sangre fluiría hacia el cerebro, y si hubiera aquí algún médico pues nos explicaría cuáles son los efectos que produciría este hecho, pero sin duda el de adelantar la muerte en bastantes horas, y en muchas horas. Yo estimo que una persona colgada, clavada de esta manera a una cruz, pues duraría en esta posición 2 o 3 horas, no creo que durara más. Esta es la crucifixión de San Andrés. Les traigo la crucifixión de San Andrés aquí porque es una crucifixión de la que tenemos muchos testimonios y muy interesantes. Curiosamente, nos aporta tanta información lo que conocemos sobre la crucifixión de San Andrés como lo que conocemos sobre la crucifixión de Jesús. Hay un apócrifo que debe ser del siglo V, del siglo VI, que se llama Hechos de San Andrés, donde nos describe perfectamente la crucifixión de San Andrés. Y lo más importante que nos dice este apócrifo, primero, ¿qué es lo más importante que no nos dice? Que no habla de una cruz en X, no habla de una cruz en X. La cruz en X es una tradición muy posterior y muy moderna, es una tradición del siglo XV-XVI que viene de la Borgoña, la traen los Habsburgo a España y se vincula de una manera muy estrecha a todo lo que es la heráldica española. Pero Caravaggio, en el siglo XVII, representa a San Andrés clavado sobre una cruz exactamente igual que, clavado no, atado a una cruz exactamente igual que la de Jesús, no una cruz en X. Por lo tanto, lo de la cruz en X es una tradición muy moderna, no viene de la antigüedad. Lo más importante que nos dice el apócrifo de San Andrés, que hace una descripción muy buena de lo que fue la crucifixión de este santo, hay un momento dado en que el verdugo tiene que adherirlo a la cruz y le pregunta al juez: ¿quieres que lo ate o quieres que lo clave? Y responde el juez: átalo mejor, así durará más y sufrirá más. Una vez más se produce esto que les digo a ustedes, de que lo que parece incomodar al reo en realidad precipita su muerte, y aquello que parece aliviar las penas del reo lo único que contribuye es hacerle todavía la pasión más insufrible. ¿Ven? Esta es la imagen de la que les he hablado de Caravaggio, donde representa la figura de San Andrés atado a una cruz latina. Simplemente San Andrés estuvo, según este libro de los Hechos Apócrifos de Andrés, efectivamente, estuvo vivo en la cruz durante varios días, 2 o 3 días, además haciendo sermones a todos sus seguidores que estaban ahí acompañándole. Hay un momento incluso en que el juez se arrepiente de haberlo condenado a muerte, manda precipitadamente a unos soldados para que lo bajen de la cruz, y ya había muerto. Esta es otra representación muy curiosa de la crucifixión de San Andrés, es muy temprana, es de un pintor catalán que se llama Luis Borrasa, y debe ser como del siglo XIII-XIV. Ven ustedes qué posición tan rara de crucificar a San Andrés, lo que indica que entre los cristianos desde muy pronto se impuso la impresión, la sensación de que San Andrés fue crucificado de una manera curiosa, o en una cruz en X, o en una cruz tan rara como esta. No terminan de determinar cuál es esa cruz sobre la que colgó San Andrés, pero en todo momento les ronda a los cristianos que la cruz de San Andrés fue una cruz muy rara. Esto es un árbol de la cruz, recreado en un museo israelí que se llama el Museo de Ein Kerem, y probablemente muchas de las personas que a lo largo de la historia fueron crucificados lo fueron en un árbol con estas formas. Como ven aquí, lo más importante, lo que no falta nunca, el supedáneum, que es el que hace posible este tormento terrible de la cruz. Aquí aparece también un titulus crucis, es decir, donde se apuntaría lo que era la razón de la condena, y como ven ustedes, pues diversos brazos. La crucifixión casi nunca se produjo como esta que vemos tantas veces representada de Jesús, con los brazos bien abiertos, casi diría que en una
posición de acogida, de abrazo, no, y con la figura bien erguida, de alguna manera cierta dignidad a la hora de colgar sobre la cruz. No, esto no ocurrió casi nunca. Lo que ocurría en la cruz se clavaba, se ataba a los reos en las posiciones más ignominiosas, más infames. De lo que se trataba era, por encima de todo, de humillar al reo. Incluso hay algún testimonio que asegura que se le clavó al pobrecito reo en cuestión un clavo en sus partes pudentas. Bueno, esto es un suplicio inglés. Si quieren ustedes, al término de la charla hablamos de él, el hanged, drawn and quartered, es decir, colgado, arrastrado y cuarteado, pero hablamos al final de la charla, si quieren ustedes. De momento vamos a prescindir de hacerlo para seguir con lo que es nuestro tema. Esta crucifixión me gusta, también es de San Andrés, es en una iglesia italiana. Ven que no es en una cruz en X, pero sí es muy verosímil porque tiene un buen supedáneo, y, como ven ustedes, un sistema de cuerdas que seguramente tuvieron mucha importancia en este tipo de suplicio, tanto para atar las manos como para ensamblar lo que era la parte vertical de la cruz, el estípite, y la parte horizontal de la cruz. Aquí lo que se ha hecho es adherir al reo en el suelo y luego mediante un sistema de cuerdas, y de escaleras, erguir la cruz con el reo ya adherida a ella, y incorporarla a un hueco previamente establecida en el suelo. Es una de las posibles maneras en que se producían las crucifixiones, no la única ni muchísimo menos. Aquí lo tienen ustedes una vez más. De nuevo, Jesús habría sido clavado en el suelo, y una vez clavado se habría incorporado el conjunto cruz crucificado. Esta crucifixión es absolutamente inverosímil. Este reo, que se llama Jesús de Nazaret en este caso, este reo, una vez que la cruz fuera incorporada, se caería de bruces automáticamente al suelo. No tiene la adherencia suficiente a la cruz. Estos clavos sobre las palmas de las manos son insuficientes para sostener a un reo sobre la cruz. Seguramente, como les he dicho a ustedes, además de los clavos, hubo cuerdas. A partir de la sábana santa, creo que es justamente, exactamente, justo la siguiente imagen, a partir de la sábana santa se ha intentado establecer otra posibilidad de crucificar a un reo solo mediante clavos. Esta es una hipótesis que establece un médico francés que se llama Destot, escrito Destot, en francés sería Destot, el doctor Destot, que establece que dentro de la muñeca hay un punto, que es este que aparece aquí en rojo, en el que si se clavara un clavo, la fijación de este reo, a donde estuviera fijado, sería bastante más firme que de cualquier otra manera. Es decir, si el clavo se clava aquí, el clavo rasga la mano, ven ustedes que no hay obstáculo de ningún tipo, y el reo se cae. Y en esta parte de la muñeca, que es, por cierto, donde aparece clavado el reo de la sábana santa, el hombre de la sábana santa, en esta parte la fijación sería algo mejor, sería bastante mejor. Pero claro, pretender que los verdugos tenían conocimientos de cirugía como para poder clavar el clavo en este punto concreto y que lo hacían todos ellos, pues se me antoja inverosímil. Es mucho más fácil pensar que aparte del clavo, pues se ponían unas cuerdas y se acabó. Este es el único clavo de un crucificado que ha llegado a nuestros días. Se llama el pobrecito desgraciado Yohanan ben Jabol, es decir, Yohanan hijo de Jabol, conocemos hasta el nombre de su padre. Fue crucificado. Esto es el calcáneo, esto no es la muñeca, esto es el tobillo del crucificado. Y como ven ustedes, el clavo lo atraviesa de manera lateral, no de manera frontal, como siempre imaginamos los clavos sobre los pies de Jesucristo, sino de manera lateral, algo que indiscutiblemente haría la fijación mucho más firme que la manera en que lo imaginamos en el caso de Jesucristo. Estamos hablando de un clavo de unos 15 centímetros de longitud, probablemente incluso un poquito más. Ven que está doblado porque sin duda debió chocar con un nudillo de la madera, y ven que aquí existe un espacio en blanco. Seguramente aquí hubo una arandela de madera que contribuía, que ayudaba a la fijación del reo a la cruz. Así que yo creo, la impresión que tengo después de todo lo que he leído es que las crucifixiones por atamiento eran mucho más frecuentes que las crucifixiones por clavos. No era fácil entonces encontrar clavos. Los clavos, no había ferreterías como ahora donde uno va y compra 2000 clavos. Era difícil encontrar un clavo, era una pieza cara. Vaya, tocado donde no tenía que tocar.
Bien, bueno, esta imagen es otra manera, como ven ustedes, de adherir al reo a la cruz, que no es clavarlo en el suelo y erguir el conjunto, sino hacer lo contrario. La cruz ya está erguida, mediante un sistema de escaleras, pues se sube al reo y se lo clava o se lo ata. ¿Por qué les traigo esta imagen a ustedes aquí de la crucifixión de San Pedro? Porque esto sería una crucifixión mediante un sistema de doble estípite y un patíbulo. Ven ustedes que Pedro ha sido previamente clavado a la cruz en el suelo, hay un estípite clavado al suelo, y entonces mediante un sistema de poleas, la cruz en la que Pedro ha sido clavado mientras estaba en el suelo, es levantada al estípite que está previamente hincado en el suelo. Como ven ustedes, la iconografía cristiana ha sido muy activa en intentar imaginar cómo se produjo realmente la crucifixión de Jesucristo, precisamente porque los evangelistas no nos dan ningún tipo de pista. Esta es otra manera en la que se pudo producir la crucifixión. Este cuadro es la crucifixión de San Felipe del pintor español José de Ribera el Españoleto. Se parece mucho al anterior, es un sistema de poleas también. Mediante una polea establecida aquí arriba se levanta el patíbulo con el reo previamente adherido al patíbulo, pero no es un sistema de doble estípite. Es decir, cuando se consiga levantar este patíbulo a un lugar determinado del estípite, va a ser adherido el patíbulo al estípite y se terminará de completar la crucifixión, el colgamiento, atando o clavando los pies del reo. Por eso les he traído esta imagen aquí. Una manera más, como han imaginado los iconógrafos cristianos, la crucifixión. Aquí es el otro sistema del que hemos hablado, es decir, un Jesús previamente clavado en el suelo, que es levantado e hincado mediante escaleras. Esta Semana Santa he tenido ocasión de ver pasos maravillosos donde intentaban también representar lo que era el izamiento de Jesucristo en la cruz. Bien, esto, vamos a ver, cuando vean ustedes una crucifixión triple, es decir, una crucifixión de Jesús de Nazaret con los dos ladrones a los costados, miren ustedes siempre esa representación en lo que se refiere a Jesús con los ojos de la fe y en lo que se refiere a los ladrones con los ojos del historiador. El pintor muy a menudo va a representar a Jesús como lo quieren ver los creyentes, los cristianos, en esa postura más o menos elegante, digna, bonita sobre la cruz, bien erguido, con los brazos abiertos en situación de abrazo, y van a representar la crucifixión de los ladrones como ellos creen que realmente se producían las crucifixiones. Por eso les he traído esta imagen aquí a ustedes. Este es uno de los ladrones, en una representación de Antonello da Messina, uno de los ladrones que es crucificado. Y ya ven ustedes de qué manera ridícula es crucificado, a un árbol que tiene una forma ad hoc, y que permite atarle al reo de esta manera tan humillante y a la vez tan dolorosa. Y seguramente muchas crucifixiones, la mayoría de ellas, se produjeron de manera así y no como se representa la de Jesús. Esta es la única foto que tenemos, pero es real, de un crucificado. Este pobrecito desgraciado se llama Sokichi, es un japonés, intentó y consiguió matar a su amo y fue crucificado. Los japoneses practican crucifixiones precisamente desde el momento en que entran en contacto con la cristiandad, con el cristianismo, a partir del siglo XVI. Antes no formaba parte de su sistema penal ni de su manera de hacer las cosas. Pero precisamente cuando llegan los primeros misioneros cristianos al Japón, el primero de todos ellos, ya lo saben ustedes, San Francisco Javier, pues le cogen una cierta afición a la crucifixión y empiezan a producir crucifixiones, muchas de ellos de cristianos, de misioneros cristianos. Y a este Sokichi le tocó pasar por una de estas crucifixiones. ¿Qué comentarios nos suscita esta imagen tan curiosa? Pues miren, por lo menos le han puesto lo que se viene a llamar en la terminología cristiana un paño de pureza. No está en una situación de absoluta desnudez. Eso que le han perdonado, eso que le han regalado. Y luego, y sobre todo, más importante, que este japonés fue degollado. En un momento dado de su crucifixión, probablemente antes de ser crucificado, o si no, una vez que ya colgaba en la cruz, fue degollado, lo que alivió su condena. Porque de no haber sido degollado, pues habría pasado en la cruz 3, 4, 5 días más los que hubiera correspondido. Por lo tanto, hubo un cierto acto de piedad
al producir en un momento dado el degollamiento de este animal. Bien, esta es una imagen de un pintor español que se llama Benito Prieto. Aquí lo que intenta representar es la crucifixión de Jesucristo, y me gusta pues porque es muy verosímil. Pudo ser así. Como ven ustedes, Jesús está adherido mediante cuerdas en distintas partes de su cuerpo, está en una posición humillante, un auténtico escarnio, nada de esa posición erguida, tan, si quieren ustedes, bella, por decir algo. Tiene aquí en medio un sedile, no es solamente el supedaneum el que contribuye a que su tormento se prolongue en la cruz, sino que le ponen también un sedile, en el que pueda reposar de vez en cuando para continuar con ese fatigosísimo ejercicio que es el de la respiración que tiene que llevar a cabo un río. Bueno, ¿cómo van ustedes? ¿Van cansados? ¿Continuamos? No, es interesante. ¿Sí? Bueno, porque vamos a hablar ahora de las otras suplicios por los que pasó Jesús. Porque no se piense nadie que la crucifixión de Jesús fue una crucifixión estereotipo, que todas las crucifixiones tenían lugar y se producían de la misma manera que se produjo la de Jesucristo. No nos consta que antes de una crucifixión tuviera que pasar el reo por una flagelación. De hecho es muy curioso, porque según el Evangelio que lean ustedes, la relación existente entre la flagelación de Jesús y su crucifixión es completamente diferente. Si leen ustedes a Mateo y a Marcos, se trata de un trámite. Bueno, lo condenaron a ser crucificado y por lo tanto lo flagelaron, como si fuera lo normal en Jerusalén. Esto es leyendo a Mateo y a Marcos. Si leen ustedes a Lucas, no existe flagelación. Jesús fue a la cruz sin ser flagelado y sin ni siquiera recibir la corona de espinas. La crucifixión de San Lucas es inverosímil. No tiene sentido que un reo que no ha sido flagelado, que no ha pasado por la corona de espinas, que no ha pasado por ninguna penalidad antes de colgar en la cruz, esté muerto sobre ella solo 3 horas después. No tiene sentido. En este sentido, Lucas, que es el patrono, santo patrono de los historiadores, y que se tiene por su evangelio por el más histórico de todos, en este sentido San Lucas es bastante inverosímil, bastante incoherente. El relato de la pasión de San Lucas en este sentido no es bueno. Y si leen ustedes a San Juan, la flagelación fue un ardid del que se valió Poncio Pilato para salvar la vida de Jesús. Y le voy a darle tal paliza mediante una flagelación que cuando lo presente ante los que le quieren crucificar, se apiaden de él y digan, bueno, pues no lo crucifiques. Pero el ardid le salió mal. Y entonces Jesucristo va pues terriblemente flagelado a la pena de la cruz. La flagelación se la han imaginado, una vez más estamos con los artistas cristianos de todas las épocas. La flagelación ha sido imaginada de muchísimas maneras. Aquí Jesús, como ven ustedes, está atado de frente a la columna. Por lo tanto, la paliza habría sido principalmente en las partes posteriores del cuerpo. Las partes posteriores de las piernas, bueno, pues lo que son las posaderas, lo que es la espalda, y por el contrario el pecho y las partes anteriores del cuerpo, pues se habrían visto preservadas de esta terrible paliza de la flagelación. No es coherente con la información que nos brinda la sábana santa, quien quiera que sea la persona que estuvo dentro de la sábana santa. La sábana santa, lo que contemplamos, es un hombre igualmente flagelado por todas las partes de su cuerpo. No hubo una sola parte de su cuerpo que se salvara del terrible castigo. Por lo tanto, no es coherente con esta. Les traigo esta escena, esta fotografía, que es una preciosidad. Esta es una escultura que tenemos en Madrid, en el Museo Arqueológico, y de la que se pueden decir tantas cosas, ¿no?, que revela tanto sobre el carácter español. Miren ustedes, esta escultura de Miguel Ángel viene a España en el siglo XVI, la trae el cardenal Belluga. El cardenal Belluga va con una fortuna de dinero que le ha dado Felipe II, que es el principal coleccionista de su época, para que se traiga obras de arte de Italia. Y trae esta figura, que es una figura como de esta altura, más o menos, se la trae certificando que es de Miguel Ángel. El cardenal Belluga, que es el que la ha comprado, que es el que ha estado en contacto con el vendedor, es un importante conocedor de arte, por eso lo manda Felipe II, lo trae a España como, sin duda de ninguna clase, un Miguel Ángel. Y lo tenemos en el Museo Arqueológico, ahora escondido en una esquinita, sin ni siquiera un cartelito que explique de lo que se trata. Y hace unos años, antes de la reforma del Museo Arqueológico, como un posible Miguel Ángel.
Estos somos los españoles. Es que somos así. Es una cosa grande, los españoles son una cosa grande. Es decir, si esto estuviera en el Louvre, estaba al lado de la Mona Lisa, como un Miguel Ángel de los pocos que existe fuera de Italia. Pero como está en España, vayan ustedes a verlo, es una joya. A ver si lo encuentran en el Museo Arqueológico actualmente, porque después de la reforma no se sabe ni dónde está. Yo he tenido ocasión de hablar, se lo voy a decir a ustedes, con la persona que estudió esta escultura, que hizo el estudio más importante que existe sobre esta escultura, porque coincide que es la tía de mi mujer, una de las expertas en marfil más importantes del mundo. Murió hace 2 o 3 años y tuvo una esquela hasta en el New York Times, para que sean ustedes una imagen. Su especialidad era el marfil, no era el mármol, pero hizo un estudio sobre esta figura y después de dar todos los datos que invitarían a aceptar que se trata de un Miguel Ángel, desde ella de quien yo recabo toda la información que les estoy trasladando a ustedes, pues no se atreve a decir Miguel Ángel. Es que somos todos españoles, ¿qué le vamos a hacer? En el Museo Lázaro Galdiano tenemos una figura que yo no sé de quién va a acabar siendo, porque primero, hace muchísimo tiempo, se tuvo por un Leonardo, luego se tuvo por un posible Leonardo, luego se tuvo por un discípulo de Leonardo, y yo no sé ya por quién se va a tener una copia del siglo XX, ya está. O sea, es fascinante, lo de los españoles es fascinante. Tiramos contra nuestra historia, tiramos contra nuestro patrimonio de una manera que es increíble. Bien, en esta imagen Jesús lo que aparece es lo contrario, atado a la columna por la espalda y por lo tanto el castigo principal lo recibiría en las partes frontales del cuerpo. Poco más que decirles sobre esta escena. Y aquí, esto es una representación del tema realizada por el gran pintor Pedro Pablo Rubens, que es la más verosímil y la más coherente con las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Aquí lo que aparece Jesús es colgado, y en cuanto colgado, recibe el castigo de una manera uniforme por todas las partes de su cuerpo. Quería decirles algo, sabía yo que estaba dejando algo antes sobre la anterior escena, y es que Jesús fue flagelado en situación de total desnudez. Esto nos lo dicen incluso los evangelistas, que fue despojado de todas sus vestiduras y que fue, cosa que no nos dicen en la crucifixión, pero sí nos lo dicen con toda claridad en el momento de la flagelación. Fue flagelado en situación de completa desnudez. Bueno, esto es el tema. Este es el flagelo, el flagrum se llama, con el que habría sido flagelado Jesús. Un flagrum como aquel que habría servido para flagelar a Jesús. Este está en el British Museum, está en Londres, y tiene solamente, como quien dice, 2 brazos, ¿no? Pero estos flagrum podían tener 3, 4, 5, 6 y hasta 7 brazos. Pero estaban hechos de esta manera. Este es real, este es auténtico, este es un flagrum romano, Está hecho de unas cuerdas, dentro de las cuales hay unas ruedecitas, unas piedrecitas, que se pueden ustedes imaginar la clase de castigo que producían en la persona que sufría este suplicio, que es perfectamente coherente con la sábana santa. ¿Por qué? Porque esto produciría heridas muy sangrantes y muy chiquititas, exactamente igual que las que aparecen en la sábana santa. Por lo tanto, no sería un flagelo que estuviera constituido solamente por una cuerda, sino por una cuerda que tendría estas piedrecitas, que son las que causarían la herida en la persona que sufre el suplicio. No han llegado muchos a nuestros días de estos flagrum. Esto es una vez más pues una escenificación de lo que es el hombre de la sábana santa, a partir de la escultura realizada por el imaginero sevillano. Y entramos ya en el capítulo de lo que es la coronación de espinas, por la que tuvo también que pasar Jesús. Como les he dicho, ya Lucas ni siquiera menciona el tema de la coronación de espinas. Solo nos lo encontramos en los evangelios de Marcos, Mateo y San Juan. Sobre la coronación de espinas, lo primero que les tengo que decir es que no se conoce un solo crucificado en toda la historia que haya pasado también por la coronación de espinas. O sea, este es un suplicio por el que única y exclusivamente, hasta donde sabemos al día de hoy, pasó Jesucristo. Es un suplicio que improvisó el soldado de turno, dijo, oye, puesto que se declara rey, pues le vamos a poner una corona, y aquí tenemos unos cargos divinos para hacer la corona, y se la ponemos. No se conoce de una sola persona en toda la historia que haya pasado por un suplicio como este de la coronación de espinas, en el que, sin embargo, reinciden 3 de los evangelistas, 3 de los 4.
Esta es la reliquia de la corona de espinas que está en Notre-Dame de París y que estuvo a punto de arder cuando se produjo pues, el accidente terrible de la catedral, pues hace cosa de 5 o 6 años, una cosa así. No recuerdo, para decirles a ustedes la verdad, si la corona de espinas en ese momento la habían sacado de la catedral para llevar a cabo en ella algún tipo de trabajo, o fue un bombero el que entró en pleno fuego y la sacó con sus propias manos. Eso no lo recuerdo, una de las dos versiones es la auténtica. Pero en todo caso, esta reliquia sigue en nuestro poder, sigue siendo visitable, además los franceses están muy orgullosos de ellas, hay muchas ceremonias en Notre-Dame de París que giran en torno a la figura de la corona de espinas de Notre-Dame. Les puedo decir a ustedes que la compró San Luis, rey de Francia, Luis IX, en el siglo XIII, al emperador de Constantinopla. ¿Y saben ustedes lo que pagó San Luis, rey de Francia, por esta corona de espinas al emperador de Constantinopla? Un entero presupuesto francés. Un entero presupuesto francés. El presupuesto español hoy día me parece que es de 1 billón de euros. Pues un entero presupuesto francés es lo que pagó San Luis, rey de Francia, para comprar esta reliquia. Y la mitad de otro entero presupuesto francés para hacer la Sainte Chapelle, la Santa Capilla, que es esa iglesia tan maravillosa de París, para mí el monumento más bonito de todo París, maravilloso. Además representa, desde el punto de vista arquitectónico, representa una serie de avances fabulosos, la verdadera evolución del gótico, cómo administrar la piedra para con menos piedra alcanzar más altura, la luminosidad. Tan es así que la propia catedral de Notre-Dame de París sufrió una reforma una vez que se hubo terminado la Sainte Chapelle de París. Se adquirieron unos conocimientos arquitectónicos que permitió abrir lo que es el transepto de Notre-Dame de París para dotarlo de una serie de vidrieras y hacer posible la iluminación del interior de la catedral. Bueno, pues la Sainte Chapelle costó la mitad de un entero presupuesto francés, es decir, costó la mitad que esta reliquia. Se pagó por la reliquia el doble que por la Sainte Chapelle de París. Así sería la corona de espinas a partir del modelo que nos proporciona la reliquia de Notre-Dame de París, pero sin embargo, a partir de la información que nos proporciona la sábana santa, la corona de espinas de Jesús no habría tenido esa forma, sino que habría tenido esta, porque la cabeza de Jesús, en lo que es la sábana santa, aparece herida de manera igual por todo lo que es el cráneo, y por lo tanto la corona tuvo que tener esta forma y no la otra. Como ven ustedes, según la fuente a la que acudamos, pues obtenemos unas conclusiones o obtenemos otras. El portado de la cruz. Pues aquí nuevas sorpresas que nos deparan los evangelios. Normalmente, si yo les pregunto a ustedes me dirían, bueno, pues a Jesús se le dio la cruz para que intentara portarla, pero como no podía portarla, vino un personaje que se llamaba Simón de Cirene y es el que finalmente la llevó. Esta versión no está en ninguno de los 4 evangelios. En los evangelios tenemos 2 versiones distintas y ninguna de ellas es esta. En los 3 sinópticos, Jesús, la cruz la portó Simón de Cirene, desde el primer momento. Nadie se planteó poner la cruz sobre la espalda de Jesús. Jesús salió tan herido de la flagelación que no estaba en situación de portar la cruz. Y desde el primer momento la porta Simón de Cirene. Por cierto, Marcos nos da una información fantástica, fabulosa. Nos dice, el padre de Rufo y de Alex, me parece recordar el otro nombre, de Rufo y de Alex. Es decir, está hablando de una persona que la comunidad a la que se dirige conoce perfectamente, lo cual es una nueva prueba de lo tempranos que son los evangelios en la vida de la cristiandad. Es decir, los evangelios están escritos en un momento muy temprano, en el año 50, 60, 70, pero no posterior. Nos dan muchas pistas los evangelios de que fueron escritos desde un momento muy temprano. Y esta es una pista muy importante. El decir quién es Simón de Cirene. ¿Lo conocéis? Es el padre de Rufo y de Alejandro, que están entre nosotros. No dice que están entre nosotros. Padre de Rufo y Alejandro. Es una información que es trivial, es estúpida, salvo que esté dirigida a alguien muy concreto. Por lo tanto, en estos 3 evangelios, la cruz la porta directamente Simón de Cirene. En cambio, en el evangelio de San Juan, que en esto es incoherente, la portó Jesús en todo momento. ¿Por qué digo que es incoherente? Porque después de la paliza formidable que describe el propio San Juan en la flagelación,
Jesús no estaba en situación de portar la cruz. Pero estos son los relatos que hay en el Evangelio. Nada que ver con las imágenes que tenemos en la cabeza. Son cosas que se descubren, pues eso, cuando se leen con atención las fuentes. Bien, estamos ya terminando. Esto es el crurifragium. Es decir, ya saben ustedes que llega un momento en que los judíos le piden a Poncio Pilato que ponga punto final al tormento por una sencilla razón, no por piedad, no por conmiseración, no por bondad, simplemente porque es una fiesta muy sagrada en la que los judíos no quieren estar en contacto con ningún tipo de sangre. Los judíos en esto son muy estrictos, muy meticulosos, incluso si una persona muere en Sabbat, no se le entierra hasta el domingo, es decir, hay una serie de trabajos que no se pueden hacer, no se puede estar en contacto con la sangre, hay una serie de alimentos impuros. Ya conocen ustedes un poquito lo que es la religiosidad judía. Entonces los judíos, porque era la fiesta de la Pascua, le piden a Poncio Pilato que ponga punto final inmediatamente a este suplicio, porque no quieren gente colgando en la ciudad de Jerusalén, y entonces es cuando va el soldado romano y se encuentra que Jesús ya ha muerto. Por eso le clava una lanza, simplemente para constatar que efectivamente está muerto. Pero los ladrones no están muertos. ¿Por qué? Porque los ladrones tendrían que haber estado colgando en la cruz varios días, como se esperaba de una buena crucifixión. ¿Por qué no ha durado lo mismo Jesús? Porque lo han matado en la flagelación. Jesús llega a la cruz prácticamente muerto. Si no Jesús, que además hay que pensar que era un atleta. Están medidos los kilómetros que Jesús caminó por las tierras palestinas en el año de su ministerio. Y son muchos miles de kilómetros, probablemente 3.000, 4.000 kilómetros. Era un auténtico atleta. Jesús en la cruz tenía que haber durado muchas horas, muchos días, pero llega muerto a la cruz. Por esa razón, cuando el soldado va a ver qué es lo que ocurre, se lo encuentra muerto. No así con los ladrones. Y se determina que se le va a quebrar las piernas. ¿Por qué? Porque quebrándoles las piernas es una manera muy cruel. Se pueden haber hecho otras cosas mucho menos crueles, simplemente degollarles, pero no, es decir, hasta el final te vas a enterar. Y entonces se decide quebrarles las piernas porque esa es la manera en que ya no puedan llevar a cabo ese ejercicio de respiración que sirve para prolongar su existencia. Por lo tanto, es un doble suplicio. Por un lado, quebrarles las piernas. Ustedes se pueden imaginar el dolor de golpear a una persona las caderas hasta que le rompes la cadera y se las separas, las piernas de las caderas. O sea, eso en sí es un suplicio. Y luego, alárgalo todavía los minutos que haga falta para que encima se produzca la asfixia del reo, que es cuando finalmente muere. Y entonces los artistas cristianos, en este caso, esta es una imagen que tenemos de la Catedral de Cremona, se han imaginado el crurifragium o la fractura de las piernas de esta manera, con una especie de instrumento ad hoc que serviría para romperle realmente al pobre ladrón, al bueno y al malo, lo que son las articulaciones en la cadera. Bueno, esto es simplemente una imagen que me gustó de lo que sería la lanzada de Jesús, que está en la Catedral de León, muy bonita. Esta es una imagen que les traigo a ustedes. Esto es una película de principios del siglo XX, del cine mudo. La hace una directora armenia que se llama Aurora Mardigania. Hace una película de 13 minutos de duración y lo que pretende reflejar esa película es el famoso, y no por todos reconocido, genocidio armenio. Junto al genocidio judío, que todos conocemos también, con 6 millones de víctimas, según se dice, a lo largo del siglo XX se produjo otro genocidio de similar importancia, algo menor en sus cifras, pero sumamente importante. Es el genocidio de los cristianos armenios por los turcos, en el ámbito del Imperio Otomano y por lo tanto islámico. Se habla de una cifra entre 1 y 2 millones de personas muertos por su sola condición de cristiano. Esta directora armenia, Aurora Mardigania, le dedica un corto a principios del siglo XX al tema y representa lo que se llama el martirio de las 13 vírgenes. Estos serían 13 vírgenes que habrían colgado sobre la cruz y lo representa de esta manera. Bueno, pues simplemente se lo traigo a ustedes pues, como imagen de lo que ha formado parte de la iconografía cristiana. Y vamos a hablar de un último tema con el que vamos a terminar, que es el de la desnudez de Jesucristo sobre la cruz. Jesucristo indudablemente colgó sobre la cruz desnudo, como colgaron todos los reos de la crucifixión. Los romanos no tenían el menor problema en añadir este aditamento al suplicio de una persona. Quizás los judíos para esto podían ser un poquito más meticulosos, porque la desnudez para los judíos era algo muy importante y muy grave, pero no lo era para los romanos, que son los que finalmente
practicaban las crucifixiones, aunque los judíos practicaban crucifixiones también. Si quieren, es un tema que podemos seguir hablando luego en el coloquio. Pero esto es una imagen románica, y entonces en el románico pues, se llega a aceptar con cierta naturalidad todo lo que es el sufrimiento físico de Jesús en la cruz, pero se acepta de una manera mucho menos natural lo que es el sacrificio psíquico de Jesús sobre la cruz. Por lo tanto, Jesús siempre aparece ostentosamente vestida. A esto se le llama enaguillas, en términos artísticos, Y entonces casi todas las imágenes del románico de Jesús, pues Jesús aparece colgado sobre la cruz en una posición, como ven ustedes, muy digna. Es que se diría con dificultad que este señor está a 3 horas de morir. Este señor simplemente se ha acercado a una cruz y va a abrazar a todas las personas que se acerquen a él, ¿no? Y está pues con una túnica que tiene relativa belleza, etc. Esto es lo que se llama el paño de pureza, Ya a partir de un determinado momento, a partir del gótico, del renacimiento, se empieza a representar a Jesús de una manera algo más consistente con la realidad. Se insinúa su desnudez, pero no es una desnudez completa. Esto se llama el paño de pureza. Estos paños de pureza, pues poco a poco van perdiendo entidad. ¿Qué es lo que cuál es el mensaje que nos está dando este pintor? Que es Altichiero d'Azeglio, un italiano. El mensaje que nos está trasladando este pintor es el siguiente: yo sé que Jesús estuvo desnudo en la cruz, pero vosotros lo queréis ver con un paño de pureza. Yo os pongo el paño de pureza, pero os lo pongo transparente. Es decir, Jesús estuvo desnudo. Este es el mensaje, en definitiva. Los pintores, cuando pintan, trasladan muchos mensajes. Los paños de pureza transparentes no existían telas transparentes en aquel momento. Pues, por lo tanto, este es el mensaje que nos está trasladando. Aquí ya Jan van Eyck, uno de los grandes pintores del Renacimiento, una maravilla de pintor del Renacimiento flamenco, va un poquito más adelante, da un paso adelante todavía más. Ya nos presenta a Jesús completamente desnudo, pero no se atreve a pintar sus partes pudendas. Es un Jesús asexuado, está desnudo pero es asexuado. Esta imagen aparece en un libro de oraciones. Los libros de oraciones eran libros muy caros, entonces tener un libro de oraciones entonces eran maravillosos, eran piezas de arte fabulosas, era como tener un Ferrari ahora o más, se lo podían permitir muy pocas personas. Y estas personas que pagaban bien, pues se hacía con ellos determinadas deferencias, se tenía con ellos determinadas deferencias. Bueno, pues mira, tú como eres un cristiano que tiene una formación muy buena al que te puedo decir las cosas tal cual ocurrieron, pues te voy a representar la figura de Jesús sobre la cruz tal cual estuvo, es decir, desnudo. Este libro de oraciones de Jan van Eyck. Este es Miguel Ángel, una preciosa imagen existente en una capilla florentina del Santo Espíritu. Aquí ya Miguel Ángel nos pinta un efebo, realmente, un hombre bello, bonito, en fin, atractivo, completamente desnudo. Realmente estamos hablando de un pequeño atleta. Y esta es una imagen preciosa que tenemos en el monasterio del Escorial, comprada por ese gran coleccionista del siglo XVI que fue Felipe II. La hace Benvenuto Cellini. Lo pueden ver ustedes cuando vayan a la capilla del monasterio del Escorial, en una capilla, cuando vayan a la iglesia del monasterio del Escorial, en una capilla que está a mano izquierda. Seguramente lo verán con un paño de pureza. Tiene toda una colección de paños de pureza, realizados en mármol, realizados en bronce, realizados en madera, para que nunca aparezca completamente desnudo, pero está representado de esta manera. Y excepcionalmente podrían ustedes llegar a verlo, si llegan el día adecuado, el día oportuno, de esta guisa. Bien, esta es lo que les decía a ustedes en un momento determinado, que cuando miren una representación de la crucifixión de Jesús, miren ustedes la figura de Jesús con los ojos de la fe, el paño de pureza, los brazos en situación de acogida, perfectamente erguido, y miren ustedes en cambio la figura de los ladrones con los ojos del historiador. Esto es lo verdaderamente verosímil. Esto eran las crucifixiones que se producían en la época. Como ven ustedes, con un árbol que tenía una forma adecuada, en posiciones absolutamente infamantes, nada simétricas, en situación de completa desnudez. Aquí volvemos a tener una imagen preciosa que está en el Metropolitan Museum de Nueva York, de Jan van Eyck. ¿Qué es lo que nos está trasladando Jan van Eyck en esta imagen? Pues nos está trasladando el siguiente mensaje. Fíjense ustedes, a los crucificados normales los crucifican vestidos,
Pero el sacrificio de Jesús por la humanidad fue tan inmenso que Jesús estuvo desnudo. Excepcionalmente estuvo desnudo. Entre dos personas cuyas partes pudendas estaban cubiertas, pero Jesús, en cambio, estuvo desnudo. En la imagen anterior hemos visto lo contrario. Hemos visto que Jesús es el que aparece en una posición de dignidad y son los ladrones los que aparecen en situación infame. Y bien, con esta escena, pues he terminado lo que es mi charla. Y ahora, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, pues con sumo placer la contestaré. Interesantísimo, enhorabuena, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Julia. Lo de los clavos. Y luego preguntaría, bueno, con el permiso de los demás, que seguro que van a intervenir todo el mundo, sobre el historiador Josefo, que según algunos historiadores, pues digamos, ateos o no cristianos, no creyentes, pues dicen que fue el único historiador que menciona en esa etapa y todas las circunstancias o las circunstancias de la crucifixión. Sí, entonces lo de los clavos es interesantísimo. ¿Qué quieres saber sobre los clavos? Los clavos. Se representa a Jesús en los pies con un clavo en los dos pies. Sí. Y lo de las manos las queda muy bien definido. Es imposible, ese cuerpo hubiera cedido. ¿Cuál sería la opción más creíble dentro de esa tortura de lo que hubiera sucedido de un Jesucristo crucificado arriba y abajo? Yo me inclino a pensar que cada pie habría tenido su clavo. Sí, pero sin apoyar tampoco en nada, o sí, más bien apoyado. No, siempre apoyado, siempre apoyado, eso sin duda. Claro. Es decir, si no hay apoyo, si no hay un superánimo, en todo caso un sedile, superánimo abajo, un sedile entre las piernas, la crucifixión es imposible. Bueno, si hubiera cuerdas sí se queda, pero si hubiera cuerdas, sin supedáneo y con cuerdas, lo que tendríamos es una crucifixión sumamente breve, que en media hora estaría sustanciada, el reo estaría muerto. Sin cuerdas no sería posible, ni siquiera sería posible la crucifixión. El reo caería de bruces al suelo y habría que volver a clavarlo. Así que, y para prolongar, que es de lo que es... La crucifixión, vamos a ver, os cuento más cosas sobre la crucifixión. La crucifixión es una familia de tormentos sumamente amplia, sumamente amplia. Creo que he transmitido algo de esa idea a lo largo de la charla. Las crucifixiones se producían podían producirse sobre muros, podían producirse sobre árboles, podían producirse sobre un simple palo erguido. Es decir, esto de que una crucifixión es siempre una cruz latina preciosa, que la ha hecho un carpintero, que está perfectamente ensamblada, que la colocamos en un sitio ad hoc y que ahí colgamos eso no existía, eso era muy improbable. Serían las menos de las crucifixiones. Y la crucifixión tiene siempre dos pretensiones, dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es la larga duración de la condena. De no ser por la larga duración de la condena, hay muchos suplicios que son peores, que producen más sangre, que son más horribles, que producen más dolor. Lo que realmente hace insoportable la crucifixión, por encima de cualquier otro suplicio, es la larguísima duración de la condena. Como digo, tenemos testimonios de personas que han estado colgadas de una cruz hasta 9 días. Y lo normal era estar varios días, 2, 3, 4 días, eso era lo normal. Eso es lo que hacía la cruz, porque por lo demás no tiene por qué producir ni sangre. Es decir, simplemente se trata de atar a un tío en árbol, de atarle en una posición infamante, desnudo, y sin producirle ni la menor herida. Ni la menor herida. Y al cabo de los 9 días, o 10, o 8, o 7, se muere por las inclemencias del tiempo, por los insectos, por los pájaros que le han atacado, por los ejercicios que ha tenido que hacer, por la sed, por el hambre. La asfixia. La asfixia es finalmente la que produce la muerte, pero esa asfixia tarda mucho en sobrevenir. La asfixia no sobreviene. Eso, por lo tanto, primer objetivo de la cruz, la larga duración de la condena. Fundamental. Lo de Jesús es absolutamente anómalo. Que Jesús a las 12 de la mañana sea colgado de la cruz y a las 3 de la tarde esté muerto, es absolutamente anómalo. Eso ocurrió porque algo pasó antes que lo hizo posible. Los mismos ladrones que pasan por algo muy parecido están vivitos y coleando y habrían estado bastantes días. Así que es inusual lo de Jesús. Ese es el primer objetivo de la cruz, la larga duración de la condena. El segundo objetivo de la cruz es el escarnio, la humillación. Se pretende que la cruz, por un lado, humille suficientemente al reo, le haga sentirse desprovisto de toda dignidad, pero también y no menos trasladar un mensaje a los que lo están viendo.
Así puedes acabar tú si haces algo parecido a lo que ha hecho este señor. Esto como arma de guerra era absolutamente definitivo. Es decir, si tú ganas una batalla, terminas la batalla y practicas 1000 crucifixiones, los que te esperan en la siguiente batalla, que mal tienen un espía que lo están viendo, oye, pues eso asusta, ¿eh? Que mira, no solo nos han derrotado, no solo es un ejército impresionante que tiene los medios para derrotarnos, es que mira cómo acaban las batallas. Porque las batallas se pueden acabar con una simple toma de prisioneros, que es lo más costoso por lo que tiene que pasar un ejército. Ningún ejército quiere cargar con prisioneros. El propio Napoleón en muchas ocasiones eliminaba a sus prisioneros. Napoleón fue un personaje que, bueno, espero venir aquí en una ocasión para hablar de Napoleón, porque menudo personaje abyecto, es indiscutiblemente el padre de Hitler, no cabe la menor duda, no tiene nada que ver con este personaje que vamos a visitar en París, en Los Inválidos, y que nos lo presentan como el gran modernizador de Europa, un carnicero. Produjo 5 millones de muertes en España, solo en Francia, sus propios compatriotas, 2 millones de muertes, y llevaba a cabo prácticas absolutamente a sus propios enfermos franceses, para no cargar con ellos, los mató. En Egipto, cargaba con una serie de soldados franceses que estaban enfermos, y para no tener que cargar con ellos, los mató. A los prisioneros los mataba sistemáticamente. Quiero decir que a cualquier ejército le resulta muy gravoso cargar con prisioneros. Y por lo tanto, esta manera de acabar las batallas de todas aquellas personas que han llegado vivas al final de la batalla, ahora los crucifico a todos, era de lo más convincente. Así que estas dos son las grandes finalidades que busca siempre una crucifixión: la larga duración y el escarnio de la persona y el mensaje a los que lo están viendo. Y ahora sobre el otro tema, Flavio Josefo. El tema de Flavio Josefo es exactamente el contrario del que tú estás diciendo. Es decir, Flavio Josefo efectivamente contiene 2 testimonios, menciona a Jesús en 2 ocasiones. En una ocasión es un testimonio que se refiere larguito, de un párrafo, podemos estar hablando de 7 líneas, unas 70, 100 palabras, que se refieren directamente a Jesús, explícitamente a Jesús. Lo menciona con admiración, un hombre bueno, capaz de llevar a cabo, mira, lo que ha hecho pensar a algunos que Flavio Josefo pudiera ser cristiano. De hecho, porque claro, si elogia en esa manera la figura de Cristo, no es necesario. Tú puedes hacer un elogio de una persona en un parrafito y no tienes por qué ser necesariamente seguidor de esa persona. Pero a muchos les ha llevado a la conclusión de que Flavio Josefo era cristiano. Y luego hay un segundo testimonio mucho más corto, que no se refiere propiamente a Jesús, se refiere a su hermano, a su supuesto hermano, Santiago el Menor, Santiago, el obispo de Jerusalén. En Flavio de Josefo, el obispo de Jerusalén. Cuando el primer obispo de Jerusalén es Santiago, identificado por muchos exégetas con el apóstol Santiago el Menor, al que San Pablo en sus cartas lo llama el hermano del Señor. Y esta es una cuestión también a dilucidar. Vamos a ver si María era virgen, cómo es posible que Jesús... Pero se habla de los hermanos del Señor en muchos momentos de los textos canónicos. Concretamente lo hace mucho San Pablo, y San Pablo se refiere a Santiago como el hermano del Señor, el hermano de Jesús. Pues este Santiago sería el primer obispo de Jerusalén, y entonces Flavio Josefo hace esa misma cita, pone en relación las personas de Santiago, el obispo de Jerusalén, y de Jesús. ¿De acuerdo? Esa es la segunda cita que hace Flavio Josefo en sus libros de las antigüedades sobre Jesús, que constituye todo un evangelio para mí. Es impresionante. Es decir, si un día la Iglesia Católica abre el canon, pues a lo mejor lo tiene que abrir con el libro de las antigüedades de Flavio Josefo, porque solo con estos 2 testimonios. ¿Cuál es justamente la interpretación que se ha querido dar a estos textos de Flavio Josefo sobre la figura de Jesús, que son tan incómodos para las personas que no quieren aceptar la historicidad de Jesús? Pues que se trata de interpolaciones posteriores y falsas. Es decir, es exactamente el problema contrario del que tú has dicho. En principio tenemos que pensar con toda naturalidad, que forma parte del texto del libro de las antigüedades de Flavio Josefo. Son determinados exégetas los que intentan demostrar que eso no está en el texto original, que es un añadido posterior, porque en realidad opera a favor del cristianismo. Ya no es un testimonio, digamos así, interesado de autores cristianos como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es un testimonio de alguien ajeno al tema, y además un historiador muy respetado,
No tanto porque merezca serlo, sino porque es el único que ha llegado. No tenemos más testimonios de toda esa época de la historia que los de Flavio Josefo. Conocemos el nombre de otros historiadores, pero su obra no nos ha llegado. Por ejemplo, conocemos la existencia de un Nicolás de Damasco, que narró todo lo que es el importantísimo reinado de Herodes el Grande, pero su obra no nos ha llegado. Son muchos los autores que escribían, pero solo nos ha llegado Flavio Josefo. Por lo tanto, es de una importancia vital. Y luego el personaje de Flavio Josefo es un personaje de lo más divertido. Es un general romano que lucha contra los... es un general judío que lucha contra los romanos. En un momento dado es apresado junto con 13 compañeros, se refugian en un pozo y se juramentan todos ellos para darse muerte el uno al otro y no tener que entregarse a los romanos. Esto tan heroico, ¿no?, de suicidarse antes de entregarse al enemigo, y efectivamente así lo van haciendo. Cada uno de los soldados judíos va matando al siguiente, el siguiente, al siguiente, el siguiente, al siguiente, el siguiente, mediante un sistema de sorteo que han establecido, y el último es Flavio Josefo, le ha tocado ser el último. Él tenía el compromiso de matar al anterior y a continuación suicidarse, pero no lo hizo. Se entregó, era un hombre muy hábil, se hizo con el favor de los emperadores de la época, completamente Tito, el emperador Tito, y su padre, que ahora no me viene el nombre, caray, el constructor del Coliseo, nada menos. ¿Cómo se llama el padre? El padre de Tito. Vespasiano. Vespasiano, bien, ya no es dinero, Vespasiano, constructor del Coliseo. Se hace con el favor de la familia Flavia, por eso antepone el nombre Flavio a su nombre auténtico, que es Josefo, su nombre judío es Josefo, y escribe varias obras, escribe una autobiografía, escribe las guerras judeo-romanas y escribe las antigüedades, que aportan una información sobre la época bestial. Entonces el hecho de que aparezca la figura de Jesús en esa obra, que es la obra clave, es fantástico. Y muy brevemente, con perdón, sigo con lo de la crucifixión en los brazos. Al principio de la charla nos has dicho que casi era imposible porque por el peso, aunque estuviera ligeramente apoyado abajo, una parte de su cuerpo está pesando sobre esos brazos clavados. Luego, un tipo de clavos mínimos sobre lo que la iconografía nos muestra, o estarían atados, presuntamente atados los brazos de... No, eso es lo que yo creo. En la cruz. Sí, y eso es lo que aparece en la película La Pasión, que está inspirada en las visiones de la beata Ana María Meri. Es que La Pasión no pude verla, pues, no pude verla porque era demasiado fuerte. Bueno, pues vale, yo lo comprendo, y es que es fuerte, o sea, es fortísima, si realmente... La de Mel Gibson. Sí. Comete algunos errores, si no me equivoco, aparece portando la cruz, me parece. Yo creo que Jesús no portó la cruz, no estaba en situación de portar la cruz. Por cierto, esto de portar la cruz no forma parte del suplicio, ya os he dicho, muchas crucifixiones tenían lugar en murallas, tenían lugar en árboles, que por lo tanto no había que portar. E incluso cuando era una cruz convencional, pues tampoco no era necesario portarlas. La llevaban los soldados o estaban previamente hincadas o lo que sea. O sea, esto no forma parte del protocolo de una crucifixión. Yo creo que se equivoca Mel Gibson en eso. Se equivoca por descontado, pero comprendo por qué lo hizo, en que Jesús no esté desnudo sobre la cruz. Comprendo, que ha sido demasiado fuerte para lo que es los espectadores que están llamados a ver esa película. Pero aparte de estos errores pequeños que comete, la versión general que nos aporta Mel Gibson me parece absolutamente plausible, viable, aceptable, como dijo San Juan Pablo II. Yo una cuestión, ¿casi siempre se crucificaba a hombres o también había mujeres crucificadas? Sin duda, también, hombre, evidentemente más hombres, pero no porque hubiera algún tipo de reparo a crucificar, es que los ajusticiados casi siempre eran hombres. Pero que también Vimos un discurso ahora del hombre, el hombre ha pasado por sus cositas a lo largo de la historia, y seguramente si alguien hace un estudio sobre las personas que han sido ajusticiadas a lo largo de la historia, pues nos encontramos unos porcentajes que son bastante lamentables. Las mujeres lapidadas, seguramente, más bien violadas, exactamente. Y sobre todo en la guerra se mataba al hombre y se violaba a la mujer. Pero ya en el campo del derecho penal, los ajusticiados seguramente, pero también por la propia actividad, es que los ladrones eran hombres, los criminales eran hombres, y todo viene juntos. Entonces esto... Pero no había ningún tipo de reparo, si había que crucificar mujeres, se crucificaban. Y en algún sitio de la red he leído que se tenía con ellas la deferencia de crucificarlas de frente, no de espalda. Es una completa tontería.
una crucifixión de una mujer era exactamente, y luego los romanos las practicaron con muchísima frecuencia. Esto lo que hay que hacer es leer las actas martiriales. Los cristianos registraron a partir de un determinado momento, no desde el principio exactamente, pero a partir de un determinado momento. Hay un determinado papa, de los primeros, que establece que todos los martirios que se produzcan pues den lugar a un acta en el que se explique cómo fue el martirio. Por eso tenemos una gran información. Os puedo decir que las víctimas de las persecuciones romanas fueron unas 7.000. Fueron 10 persecuciones romanas que produjeron unos 7.000 víctimas, los 7.000 cristianos muertos por su condición de cristiano. ¿En una zona determinada o en todo? No, en todo el imperio. En todo el imperio. Y según dónde, porque el imperio no siempre tenía una unidad perfecta, ¿no? O sea, no había un único emperador. El imperio estaba muy dividido, luego se reunía, luego se volvía a dividir, ¿entiendes? Y hubo un momento incluso en que se establecen lo que se llaman las tetrarquías, 2 Augustos y 2 Césares. Los Augustos tienen más categoría que los Césares, pero en definitiva lo que han hecho es partirse el imperio en 4 partes, y cada uno de estos, luego vienen las guerras civiles entre ellos y vuelve a aparecer un único emperador que vuelve a repartir el imperio entre sus hijos o entre sus generales. Esto fue la dinámica del imperio. Entonces muchas veces se produjo que la persecución se daba en una parte del imperio, pero no se daba en las otras 3. No todos tenían la misma impresión sobre cuál era la solución al problema de los cristianos. Entonces os estaba diciendo que se produjeron unas 7.000 víctimas, eso es lo que más o menos se estima a lo largo de toda la vida del cristianismo. ¿Y por qué viene esto? ¿Cuál era la pregunta? No, que sí, casi todo eran hombres o que... Efectivamente no, y en esos martirologios se produjeron muchísimas mujeres. Claro, porque hay un papa, eso es lo que se está diciendo, que manda a escribir todas las actas martiriales para que quede una constancia de esos cristianos que han dado la vida por la fe. Tenemos muchísimas actas martiriales que se pueden conseguir hoy fácilmente en cualquier librería, en las colecciones Bach y demás. Es una lectura como otra cualquiera, y ahí vemos que efectivamente se produjeron muchísimas mártires, y que las mártires pasaron por los mismos suplicios que pasaban los mártires. Si era ser quemados, pues hombres y mujeres. Si eran las fieras, hombres y mujeres. Si eran crucifixiones, hombres y mujeres. De hecho, esa crucifixión de la que tanto os he hablado, que duró hasta 9 días, es un matrimonio, y los crucifican al uno frente al otro, para añadir el tormento de que cada uno de los cónyuges viera las penalidades por las que pasaba el otro. Fue terrible, ¿no? Fue de una maldad, es un hombre y una mujer. Bajo el Imperio Romano, en España se practicaría, registra algún historiador alguna crucifixión en España, o simplemente... No, ese tema, crucifixiones... Bueno, no, sí, te puedo decir algo muy interesante, claro que sí. La conquista de los romanos, cuando conquistan la parte de Cantabria, por cierto, los vascos no dieron ningún problema. Los que dieron los problemas fueron los cántabros, y muchos, un guerrero muy aguerrido, muy duro, ofreció una resistencia, y efectivamente ahí se llevaron a cabo crucifixiones masivas, de estas de las que os he hablado, al finalizar una batalla, y estos cántabros, que eso ha inspirado una de las escenas de Quo Vadis, de la película Quo Vadis, estos cántabros sobre la cruz cantaban. O sea que de ahí nos viene a los asturianos. El Cordecos, de ahí nos viene el Cordecos a los asturianos. Bueno, yo quiero felicitar al escritor por la brillante exposición que ha hecho y por lo que particularmente a mí me ha enseñado. Yo he leído o he escuchado una entrevista que creo que usted la hizo en Religión en Libertad, sobre, bueno, pues la pasión y cómo Poncio Pilatos no pretendía crucificar al Señor, sino lapidarlo. Entonces, ¿por qué se produce? Y bueno, también tendría otras preguntas. Te agradezco mucho la pregunta, Conchita. Vale, es buenísima, buenísima, y vale, me da ocasión de hablar de un tema que de alguna manera no creo haberlo descubierto yo, pero sí es verdad que soy el que está dando difusión a esta tesis, que me parece históricamente muy coherente. Jesús no tenía que haber muerto crucificado. El final natural de Jesús habría sido una lapidación. Lo que normalmente tendría que haber ocurrido en el caso de Jesús es exactamente lo que había ocurrido unos días antes con la adúltera a la que Jesús salva la vida. Es decir, que era un hombre que estaba ya escociendo a los judíos, estaba produciendo escándalo, había muchos judíos que eran sus enemigos, que querían acabar con su vida, se tendría que haber organizado una turba
convenientemente adoctrinada, se lo habrían llevado a algún lugar más o menos recóndito de la ciudad de Jerusalén y lo hubieran matado a pedradas. Eso es el final natural de Jesús. De hecho, en el Evangelio eso aparece 2 veces. En hasta 2 ocasiones están a punto de lapidar a Jesús. Pasa que Jesús, como tenía estos poderes que tenía, pues desaparece, ¿no? Los poderes que tenía, según los evangelistas no se sienten obligados a explicar cómo desaparece. Simplemente dice que lo iban a lapidar y que no lo lapidaron. Jesús desaparece de la escena y no lo lapidan. Por lo tanto, este final que estoy diciendo yo es tan coherente que está mencionado en el propio Evangelio. 2 veces pudo pasar Jesús por esa pena. ¿Por qué Jesús finalmente es crucificado? Porque todos estos eventos de los que estamos hablando se producen en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta peligrosísima en Jerusalén. Ya he tenido ocasión de deciros que las guerras judeo-romanas duraron 200 años, desde el 60 a.C. hasta el 135. El pueblo judío en todo momento fue rebelde. Hubo momentos de mayor tranquilidad, momentos de menor tranquilidad, pero la rebeldía en la zona fue terrible y los romanos jamás se amilanaron. Decidieron quedarse allí y se quedaron. Fueron 200 años de guerra. El momento de la Pascua era peligrosísimo. ¿Por qué? Por 2 razones. La ciudad de Jerusalén multiplicaba su población por 3, por 4, por 5 y hasta por 10. Eran todos los judíos de todo Israel a pasar juntos la fiesta en Jerusalén. Y por otro lado estaban henchidos de ardor patrio. No por beber, porque beber no bebían, no bebían al grado de emborracharse, sí bebían, no son los musulmanes. Pero sí por esa cosa de la fiesta, del templo. Es curioso porque esto es una teoría muy personal mía. Los judíos se vuelven, no sé si habrá, no debería haber aquí ningún judío, no parece que no sea ninguno, me gustaría que lo hubiera para que escuchara lo que es mi teoría, pero los judíos se vuelven, ¿cómo decir?, agresivos y peligrosos al contacto con la ciudad de Jerusalén. Es impresionante. Cuando los judíos han estado en la diáspora, no han podido estar en Jerusalén porque se les ha expulsado, les expulsó el emperador Adriano, y durante muchos siglos no hubo un solo judío en la ciudad de Jerusalén. Mientras han estado en Europa, en algunas partes de África, han sido masacrados y han ido al martirio como va un corderito. Se han defendido en algunas ocasiones, pero nunca de una manera eficaz, ni nunca de una manera agresiva. Y sin embargo, en cuanto vuelven a Jerusalén, pues lo estamos viendo ahora, recuperan ese ardor patrio, defienden lo que son sus posesiones, defienden lo que es su patria, pero en cuanto los sacas de Jerusalén, son comunidades muy prósperas, muy odiadas, pero en el fondo muy indefensas. Bueno, pues todo lo que quiero decir es eso, la fiesta de la Pascua era peligrosísima. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobernador romano, Poncio Pilato, que tiene su sede en Cesarea Marítima, el gobernador romano no está en Jerusalén, está a varios kilómetros de Jerusalén, a cientos de kilómetros, yo creo que hay 100 kilómetros desde Jerusalén, se traslada a Jerusalén. ¿No? Es un momento peligroso, conviene que haya una buena cohorte romana allí, que proteja el orden público, y es en esta circunstancia que se producen los eventos que conducen a la muerte de Jesús. Entonces los judíos lo apresan. ¿Qué pasa con los judíos? Que los judíos, como bien se dice en los evangelios, no pueden matar a nadie. Les han quitado lo que se llama en términos técnicos el ius gladi. No pueden aplicar la pena de muerte. La aplican, bien que la aplican. Se la iban a aplicar a la adúltera, se la iban a aplicar 2 veces a Jesús, pero de manera clandestina. Nada de juicios, hacemos un juicio, te hemos condenado a muerte, ahora te vamos a condenar. No. Forma parte de un linchamiento. El linchamiento lo hace la sociedad, no lo hacen los tribunales. Por lo tanto, los judíos aplicaban la pena de muerte, pero no tenían el derecho de hacerlo, no podían hacerlo. Se les había privado del ius gladi, cosa que se sabe que hacían los romanos en algunas ocasiones, no en todas. Los romanos tenían una manera de conquistar y de dominar que era, dentro de todo, bastante tolerante. Ellos intentaban convivir con los pueblos dominados y permitían que los pueblos dominados continuaran aplicando lo que eran sus leyes seculares. Solamente les privaban de esas leyes seculares cuando eran excesivamente rebeldes y no había más remedio que hacerlo. Y hay testimonios en la historia de otros pueblos a los que también se privó del ius gladi, pero no era lo general. Es decir, las sociedades, los pueblos conquistados continuaban aplicando las penas de muerte de acuerdo con sus leyes a las personas que lo merecían. Los judíos estaban privados del ius gladi, por eso dicen los judíos, le dicen a Poncio Pilato, nosotros no podemos matar a nadie. Actúan con cinismo, actúan con hipocresía, lo están haciendo continuamente. A Santiago, como nos revela Flavio Josefo
en el libro de las antigüedades también lo despeñan desde el templo, y lo hacen porque en ese momento se produce una vacante del gobernador. El gobernador romano se ha ido y el que tiene que venir todavía no ha llegado, y aprovechan ese momento para despeñar al obispo de Jerusalén, que es Santiago. Por lo tanto, aplicaban la muerte, pero no podían hacerlo. Al estar Poncio Pilato hay que actuar de otra manera, y entonces se hace este extrañísimo juicio que se le hace a Jesús, que es un juicio hecho por el Sanedrín judío, que es un juicio simplemente de instrucción. Lo que se pretende es presentar un delito ante el juez que tiene que tomar la decisión. Con ese delito, ya correctamente instruido, se llega al tribunal de Poncio Pilato, y Poncio Pilato establece la condena, y la condena es romana. Claro, es un delito de sedición. Lo que los judíos están diciéndole a Poncio Pilato que se ha producido es un delito de sedición. Este señor se proclama rey, y nuestro rey, le dicen cínicamente, no es más que el César. Fíjate, qué ejercicio de cinismo. Es un delito de sedición, y el delito de sedición conlleva la pena de crucifixión. Así que se tuvo que producir todo este cúmulo de circunstancias para que Jesús fuera crucificado. Si todo esto ocurre 2 días después o 2 días antes, Jesús muere lapidado. Y solamente rebatir un argumento, pero tenían que cumplirse las escrituras, porque los profetas dijeron cómo tenía que ser la pasión, que moriría, bueno, que moriría a la cruz, todo eso. Yo hasta donde yo sé, no sé si alguien me corregirá, esto es un libro de historia, no es un libro de teología, eso tiene que quedar claro. Quiero decir que no voy aquí a contarles a ustedes lo que tienen que creer, ni en qué se basa la historia de la salvación, ni nada. Yo venía a contar la historia de la crucifixión. Ahora bien, la pregunta es, bueno, hasta donde yo sé, no se habla en el Antiguo Testamento de que el Mesías tenga que ser crucificado. No, se habla de un Mesías sufriente, que es del que habla Isaías, en el libro de Isaías. La idea del Mesías es muy difusa. Realmente, yo creo que los hay. No los conozco, no los he leído, pero yo creo que hay trabajos muy serios sobre lo que es, lo han debido hacer muchos autores muy autorizados, sobre lo que es la idea que tienen los judíos contemporáneos de Jesús sobre cómo debía ser el Mesías. Por lo general el Mesías era un caudillo libertador, que les tenía que liberar del yugo romano, por lo general. Y hay otros Mesías que están mencionados en las fuentes de estas épocas, por ejemplo Simón Bar Kokhba, que es precisamente el que produce la última revolución, la del año 135, a este lo proclaman, los judíos lo proclaman Mesías, y es el clásico Mesías libertador, cuya única misión era liberar al pueblo judío del yugo romano. O sea que, y hay autores que consiguen mencionar, me parece que es hasta 30 y tantos Mesías que son proclamados en esta época histórica de la que estamos hablando. Pero Jesús opta por un mesianismo que no tiene nada que ver con eso. Es el Mesías sufriente, no es el Mesías liberador, es el Mesías que se entrega a él mismo. Él no es el caudillo, él es el cordero, él es el chivo expiatorio. No sé si conocéis la teoría del chivo expiatorio, que está en el Levítico. El chivo expiatorio es un chivo que se sacrifica, que sacrifican los judíos, y que carga con todos los pecados de la comunidad. Se sacrifica con cierta periodicidad, y lo que ha hecho es liberar a la comunidad de los pecados que han cometido. Cuando ya son muchos los pecados cometidos, se coge otro chivo expiatorio y también se lo sacrifica. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuál es la teoría de Jesús? ¿Cuál podría ser la teoría de Jesús? Esto es adentrarse en el campo de la teología, cosa que hago con mucho respeto, O sea, no es mi tema ni el tema del libro. Pero ¿cuál podría ser la teoría de Jesús? Bueno, vamos a ver. El chivo expiatorio sirve para expiar los pecados de una pequeña comunidad durante un pequeño periodo de tiempo. Yo estoy expiando los pecados de toda la comunidad. Y no durante un periodo de tiempo, sino durante toda la historia. Estoy expiando el pecado de la humanidad. Por lo tanto, ya no vale un chivo, tiene que ser un hombre. Y además no cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Esto podría ser una interpretación más o menos teológica, más o menos histórica, del mesianismo por el que opta Jesús, o el que aparece en los evangelios, ¿vale? Pero no es el mesianismo del caudillo que va a liberar el pueblo judío, que es probablemente la idea que tiene, esto se puede también extraer de determinadas interpretaciones del Evangelio, que probablemente es la idea que tiene en su cabeza Judas Iscariote. Judas Iscariote sí cree en ese Mesías, que va a liberar el pueblo judío del yugo romano. Y cuando ve que Jesús no es ese Mesías, es cuando lo entrega. Posible interpretación de los textos evangélicos. Luis, el tiempo... Ay, perdón. No,
¿Qué tiempo pasa desde la entrada de Jesús en Jerusalén en loor de multitudes y luego ya los sucesos de la pasión? Es una semana, ¿no? Es el domingo de gloria, domingo viernes. ¿Y qué cambio el proceder del pueblo? No, es que esto es otra interpretación que se hace. No es que cambie el proceder del pueblo, que también, en todo pueblo hay una serie de personas volubles en el medio que van para un lado, que van... No, es que el domingo de gloria le reciben sus adeptos y el viernes de pasión lo matan sus enemigos. No tenemos por qué estar hablando necesariamente de las mismas personas. Lo que no quiere decir que dentro de los procesos de masas que ocurren a diario en la historia, y que estamos contemplando, incluso al día de hoy, tú haces una elección, un proceso electoral el 30 de mayo y te da un resultado, y si lo haces el 15 de junio te da otro. O sea, el pueblo es voluble por antonomasia. Pero no es exactamente esa impresión que nos transmiten de que el pueblo lo recibió y el pueblo lo mató. Es muy bonita, si quieres, cabe extraer muchas lecciones de esa lectura, pero hay una lectura mucho más sencilla: le reciben sus amigos, le matan sus enemigos. Perdone. Más que una pregunta, es una petición. Yo me he leído tu libro y sobre la crucifixión veo toda la parte material, digamos todo el hardware. Pero sabiendo todo lo que tú has estudiado en todo ese tema, seguro que, digamos, la parte de software, la parte de divinidad que hay en la crucifixión de Jesús, sabes bastante, y me gustaría que hablaras un poco sobre eso. Bueno, es la parte del tema en la que no me quiero meter. Eso es sobrenatural, digamos. Pero bueno, vamos a ver, hablemos de la resurrección, por ejemplo, ¿no? Que es sí, hechos sobrenaturales que ocurrieron la apertura de los cielos, las tormentas. Sí. Bueno, la apertura de los cielos, toda esa fenomenología de tipo meteorológico, solo la relata Mateo, por decirte algo, porque con esto no quiero establecer ninguna clave ni nada, que sepas que no lo vas a encontrar en los otros evangelios, es algo que narra Mateo, nada más que Mateo. Lo que realmente es singular y lo que hace todo este acontecimiento histórico, único y digno de que se escriban tantos libros como se han escrito, es la resurrección. Si Jesús no resucita, pues todo esto habría dado lugar a alguna reseña en algún libro de algún historiador romano, incluso algún historiador judío, Flavio Josefo, que se refiere a él, y ya está, y punto. Pero lo cierto es que suscitó una literatura impresionante, porque no solamente son los 24 textos canónicos, es que se escribieron multitud de apócrifos, apareció la patrística en tiempos tempranísimos, ya en el siglo I tenemos importantes autores de la patrística, es decir, evidentemente ocurrió algo extraordinario. Eso no lo puede negar nadie. No solo que Jesús fue un personaje histórico, que existió en la historia y que ocurrieron una serie de acontecimientos que se refieren a su figura, sino que ocurrió algo absolutamente extraordinario. Porque si no, no habría sido posible desatar ese proceso histórico. Es muy difícil desatar un proceso histórico, y menos de la magnitud de este proceso histórico. Es que hoy día estamos hablando de 2.000 millones de seres humanos que son cristianos. Eso no puede deberse a un vacío de la historia. Algo tuvo que ocurrir. Se produjo una apariencia de esa resurrección. De eso no me cabe la menor duda. Es decir, que 3 días después de ser crucificado y durante un periodo de tiempo que Lucas, y solo Lucas, establece en 40 días, se produjo la aparición, la presencia de Jesús entre los suyos en diversos lugares de la geografía palestina. Yo no creo que se pueda dudar de eso. Es que dudar de eso nos llevaría a un problema para el historiador mucho más importante. Tú estás dudando de eso, ahora explícame cómo se produce toda la literatura que se produjo. Y todo este evento y una serie de personas dispuestas a entregar la vida, precisamente los que le conocieron. Lo dejaron de estar los que no le conocieron. A partir del siglo VI, VII, probablemente aquí, durante la Guerra Civil Española, todavía muchos dieron la vida por su fe, pero probablemente al día de hoy probaría casi nadie. Es decir, las personas que le conocieron, todos murieron mártires, todos menos San Juan, que sufrió el martirio, pero no murió. Los 12 apóstoles, tantos otros mártires en Roma, en tantos lugares del imperio, todos dispuestos a morir por esa fe. Tuvo que ocurrir algo absolutamente extraordinario. Yo no soy el que te va a dar la explicación, pero lo que sí te puedo decir con los ojos del historiador es que se produjo una apariencia indiscutible de resurrección. Eso no cabe dudarlo. ¿Cómo se llegó a eso? Pues no lo sé, ahí ya, con los ojos de la fe, puedes establecer 1000 teorías, yo no estoy en situación de dártelas,
pero no me cabe la menor duda que la apariencia se produjo. No tengo la menor duda, con los ojos del puro historiador, nada más, sin entrar en la fe más o menos grande que yo pueda tener. Dices que está documentado, has comentado que su madre María murió en Éfeso. No, es la tradición, está documentado. ¿Es tradición? No, y documentado en una serie de libros, claro, es que aparece mucha literatura. Estaba en duda de si murió, ella murió en Jerusalén. Exacto, hay dos tradiciones, es decir, lo que es un hecho es que se hace Juan se hace con la protección de la figura de María. Las dos tradiciones sitúan a María junto a la figura de San Juan. Una la sitúa en Jerusalén, una de las tradiciones sitúa el final de la vida de María en Jerusalén, sí, con San Juan, sí, y la otra tradición la sitúa en Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? Porque en Éfeso es donde se desenvolvió la vida de San Juan. San Juan escribe el cuarto evangelio en Éfeso, escribe el Apocalipsis en Patmos, en la isla de Patmos. Entonces, bueno, pues si San Juan anduvo por las tierras de Éfeso y era el que se hacía cargo de la figura de María, pues es muy fácil llegar a la conclusión. Estos son una serie de libros de la literatura, de la primera, no estoy ahora en situación de decirte cuáles son los títulos de estos libros, pero son muchos, y entonces, en base a la lectura de estos libros, se pueden extraer dos tradiciones diferentes sobre lo que es la vida de Jesús, la vida de María, una vez que Jesús ya está en la tierra. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Que no hemos puesto el libro aquí para que vierais cómo es, por lo menos. Sé que alguno de vosotros ya lo habéis leído. Si alguno de ustedes quiere hacerse con él, pues aquí lo traemos. Este es el libro. Ya lo está.